Se debe tener en claro que nuestro ordenamiento jurídico laboral ha creado varias obligaciones que en caso de incumplimiento tienen consecuencias de naturaleza administrativa, que vienen a ser multas, normalmente impuestas por los órganos reguladores sectoriales, dependiendo del tipo de actividad en la que uno se encuentra, ¿no? Y además, también generan a veces consecuencias civiles, de reparaciones civiles por daños y perjuicios a terceros, consecuencias de multas impuestas no solo a la persona jurídica, sino a sus representantes de manera personal, responsabilidad solidaria en materia de tributos y de competencia, así como normas de defensa de Indecopi, y adicionalmente genera lo más delicado para todos, que es la responsabilidad penal. Y responsabilidad penal muchas veces que viene con penas privativas de la libertad que superan los 5 años, que es el tope actual para generar cárcel efectiva. En ese orden de ideas, además, las personas jurídicas tienen que entender que en algunos casos de atentados contra la libre competencia y también de responsabilidad penal como cohecho o financiamiento del terrorismo, actos de corrupción grave, se puede tomar decisiones de cierre y incluso liquidación de un negocio. Eso es sumamente importante tenerlo presente. Entonces, muchas empresas, muchos negocios dejan de lado a veces la importancia del cumplimiento normativo. Si tú vas a realizar una actividad económica en cualquier país, es relevante que hagas una debida diligencia de inicio de actividad, un estudio del marco jurídico legal que regula la actividad en la cual te vas a involucrar. Porque si no, te puede ir yendo muy bien en tu empresa, en tu actividad, puedes generar algunas rentas importantes, pero si no cumples la normativa vigente, te genera las consecuencias que previamente les acabo de citar. Muy bien, esto ya lo acabo de decir. Debido al corto tiempo que tenemos, vamos a exponer algunas de las principales obligaciones sectoriales, principalmente los 3 expositores que hoy día nos acompañan. Es quien habla, por delante, Waldir Reyes Santibáñez. Soy especialista en Derecho Laboral, Procesal Constitucional y Laboral Penal. El doctor Ricardo Santibáñez Seminario, que es especialista en Derecho Corporativo, ¿no? Lo que le llaman regularmente societario, Saneamiento Físico Legal y Derecho Civil. Y la doctora Luisa Peralta, que por problemas de tráfico está llegando en este momento, que es especialista en Derecho Tributario, que es una de las ramas del derecho que genera, por serios incumplimientos, responsabilidad solidaria de los empresarios, gerentes y contadores, solidaria tanto económica, pecuniaria, como penal, y las multas más elevadas que existen, una de las multas más elevadas que existe en nuestro ordenamiento jurídico nacional. Es importante tener en cuenta que existen normas recientes que han desarrollado en el Perú no solamente la responsabilidad de la persona jurídica como tal, ¿no? Porque regularmente las normas penales anteriormente involucraban la responsabilidad de la persona jurídica solamente cuando era responsable tercero civilmente. Un ejemplo claro, yo tengo mi empresa con mis vehículos, mis camionetas, el chofer que tengo contratado maneja bajo influencias del alcohol, atropella a alguien y regularmente pues el chofer asume directamente su consecuencia penal, el delito de conducción en estado de ebriedad, ¿no? Y las lesiones que pueda causar. Pero como yo era dueño de la camioneta como empresario y ese era mi trabajador, yo asumía la responsabilidad solidaria respecto a la responsabilidad civil pecuniaria de la reparación por el daño generado al ciudadano. Y además la multa pues acompaña al vehículo. Sin embargo, a raíz de la emisión de las modificatorias normativas, ya ahora se establecen consecuencias accesorias a la persona jurídica, es decir, no solamente tienen que responder por el daño que ha tenido económicamente un trabajador que ha generado una responsabilidad penal o administrativa, en este caso penal, sino también tienen consecuencias accesorias la persona jurídica, como clausura de sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. Es decir, uno espera pues que haya una clausura temporal de 3, 5 días, como ocurre a veces con la SUNAT, pero en materia penal puede ser una clausura temporal de 30 días. Pero cuando es muy grave puede ser una clausura definitiva de locales comerciales, incluso la disolución y liquidación de la sociedad y multas no menores
de 5 unidades impositivas tributarias, la UIT está ahorita en 5.350, si alguien no me deja engañarlo, y adicionalmente llegan a multas que superan al tope de 500 UITs. 500 UITs para la mayoría de negocios del Perú, 90% es su quiebra. Desaparece el negocio. ¿Y eso por qué? Porque muchas empresas no toman en consideración o no tienen claro cuáles son sus obligaciones como empresarios y cuáles son las consecuencias de sus incumplimientos, ¿no? Y la clásica forma de pensar de muchos ciudadanos peruanos no es preventiva, sino se le pasa a uno en un millón. A mí nunca me va a ocurrir. Bueno, ocurre muy seguido. Incluso en materia, como lo veremos más adelante, penal laboral, antes el empleador no asumía la responsabilidad penal de los accidentes de trabajo, sino que ahora sí. Hoy en día, en caso de un accidente de trabajo que genere lesiones o muertes o incluso poner en riesgo a tus trabajadores de generarse un accidente de trabajo, el representante legal de la persona jurídica y o quien tiene a su cargo la seguridad y salud del trabajo en la empresa cuando no está definido en un manual de organización y funciones regularmente es el jefe de recursos humanos, asumen la responsabilidad penal por el hecho dañoso. Y al asumir la responsabilidad penal, lógico está, también asumen la responsabilidad pecuniaria por la reparación civil del daño generado al trabajador. Y vamos a citar un par de ejemplos peruanos. Uno, contra una cadena famosa, bueno, su franquicia acá en Perú, McDonald's, y otro de una empresa específica que recientemente el año pasado fue sancionado su gerente general por accidentes de trabajo, en uno de ellos con causas mortales. Por tanto, con cárcel efectiva eventualmente para sus representantes legales, ese riesgo que están asumiendo los representantes de McDonald's, ¿no? Hay delitos que evidentemente son generados dentro de la persona jurídica, pero por malos hábitos de sus representantes legales a veces, y no propiamente de sus accionistas, porque muchos gerentes tienen la idea de que lo más importante en un negocio es generar utilidades y olvidan que tienen una responsabilidad social y empresarial recogida en la Constitución Política del Estado y además tienen que llevar a cabo lo que se denomina hoy en día el buen gobierno corporativo, que no le tiene que sonar ajeno a nadie. El buen gobierno corporativo determina la necesidad del cumplimiento normativo por parte de las organizaciones empresariales, involucrarse en la mejora social que existe, ¿no? En el desarrollo social, en el cumplimiento de las normas legales, en luchar contra la corrupción, en capacitar a tu personal, en no generar contaminación ambiental, etcétera. Muy bien, acá podemos citar algunas de las responsabilidades administrativas en el proceso penal para socios representantes de personas jurídicas, que se dan, por ejemplo, con la contabilidad paralela, aquellos que quieren generar, pues, utilidad manejando doble contabilidad, atentados contra monumentos arqueológicos, por ejemplo, a las constructoras se les ocurre construir y no sacan el CIRA, ¿no? Entonces, se echan a construir sin un CIRA y de pronto están construyendo sobre un monumento arqueológico y cometen un delito penal y por un tema meramente de desconocimiento, ¿no? Por eso las inmobiliarias, por ejemplo, cuando hacen un plan de desarrollo urbano, es lo primero que investigan. Que no vayan a encontrarse a Machu Picchu y están que lo destruyen con una retroexcavadora, ¿no? O huacos que habían en la localidad, ¿no? O monumentos arqueológicos que en el Perú hay bastante. También tenemos la extracción ilegal de bienes culturales y patrimonio paleontológico, ¿no? Algunos pensamos que es muy sencillo andar comprando huacos, vendiéndolos y exportándolos, y eso está dentro del patrimonio. O que tenemos un patrimonio cultural en el centro de Piura, algunas casonas que, bueno, vale la pena que le cambien la denominación actualmente porque ya prácticamente no queda nada, pero mientras están denominadas como patrimonio cultural, uno no puede comprar esa propiedad y destruirla porque le gustan los edificios modernos. Tiene que respetar el patrimonio cultural. Si ustedes van a Trujillo, por ejemplo, se respeta mucho el centro histórico, todas esas casonas se ven bellísimos, o buena parte del centro de Lima. Y en los temas de corrupción como cohecho activo transnacional, ¿no? Que es cuando el peruano se involucra en actos de corrupción, ¿no? Tenemos el cohecho activo específico, ¿no? El que ofrece, promete donativo a un magistrado, a un fiscal, a un perito, a un árbitro, ¿no? A un miembro de tribunal administrativo o análogo. ¿Por qué? Para lograr influir en la decisión del asunto de su competencia. Esto es importante porque algunos empresarios creen en una cultura lamentablemente llena de corrupción
que hay que bajarle la mano al juez para que vaya rápido el proceso. Hay que romperle la mano al perito para que se asegure que salga a tu favor una sentencia. Pues esa política, señores, les genera una responsabilidad penal y un daño enorme a la empresa a la cual ustedes representan. Y a veces lo que ustedes pretenden cubrir o proteger una empresa le está poniendo en un riesgo mayor al que está involucrada en el proceso judicial. Entre otros tenemos el tráfico de influencia. Muy bien, para retomar el tema, en la presente charla desarrollaremos a profundidad las obligaciones legales que tienen los representantes legales de las empresas, su directorio y sus socios. Y esta responsabilidad, por si acaso, en algunos casos no es indirecta, sino directa. Muy bien, en materia laboral tenemos responsabilidad en la observación del cumplimiento principalmente de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, en que la empresa que nosotros tenemos a cargo no incluyan actos de discriminación, que se cumpla cabalmente con las obligaciones relacionadas con evitar la trata de personas. Y además, que cuando hay un mandato judicial de cumplimiento en algún proceso, como es un mandato de reposición laboral, porque un trabajador fue despedido, demandó a la empresa y el juez le ordena al representante legal reponerlo en el plazo de 3 días, si tú no cumples ese mandato, directamente ya estás cometiendo un delito. Y es que por si acaso no hay vuelta atrás. Si ya luego te inician la investigación penal y dices, no, ya voy a cumplir, igual te condenan penalmente, porque es de actuación inmediata. Tú cometes el acto, se configuró. Que tú luego pretendes resarcir el incumplimiento, genera pues una reducción en la pena probablemente, pero ya le generaste al representante legal una consecuencia penal. Y muchas veces es por desconocimiento del aparato legal o el propio gerente que no quiere cumplir un mandato porque le cae mal el trabajador. No, pero bueno, prefiero que me caiga mal el trabajador a que yo tenga antecedentes penales. En materia tributaria, tenemos delitos penales que son asumidos directamente por los contadores, gerentes y representantes de la empresa, pero también responsabilidad solidaria tributaria, en que los directores, socios, gerentes de las empresas deben cumplir las obligaciones tributarias cuando ellos incurren en dolo, negligencia grave o abuso de facultades al momento de pagar sus deudas. En materia societaria y competencial, tenemos el decreto legislativo 1034, ¿no? Que aprueba la ley de represión de conductas anticompetitivas. En el numeral 3 de su artículo 43 se dispone lo siguiente. Señala, sin perjuicio de la multa a la empresa, ¿no? Como persona jurídica, la cual puede ascender a 1000 UITs, poca plata, ¿no? Se podrá imponer una multa de 100 UITs. ¿A quién? Al representante legal de la persona, a los que integran los órganos de dirección o administración, según se determine la responsabilidad en el incumplimiento. ¿Y qué es una conducta anticompetitiva? Lo clásico que hacían, por ejemplo, ocurrió con algunos grifos, que se ponían de acuerdo todos los grifos para tener la gasolina al mismo precio. Y según ellos nadie los iba a chapar y en la investigación les mandaron a hackear todos los WhatsApps de los teléfonos por los cuales ellos coordinaban alegremente la concertación de precios. En esos casos se impuso multas de hasta 100 UITs. Estamos hablando, ¿quién me puede ayudar? ¿Tiene una calculadora? ¿Cuánto es? 100 UITs, 503.000 soles. A ver a qué gerente le va a ir bien con 503.000 y cuánto tiempo se demorará en pagar el haber coordinado esa concertación de precios, ¿no? Entonces tiene que tener presente este tipo de responsabilidad empresarial. Ahora directamente a mí a lo que me compete es hablar de la responsabilidad laboral y penal de los empleadores y sus representantes. Muy bien. ¿Qué norma todo empresario tiene que conocer y cumplir para evitar 4 responsabilidades sumamente importantes? Primer lugar, la primera responsabilidad que tienen que tener en consideración es la administrativa. ¿Quién fiscaliza las empresas en materia laboral? SUNAFIL, que ahora le tienen los empresarios el mismo terror que le tenían a la SUNAT. Hasta empieza el nombre, se parece, SUNAFIL. Se puede imponer multas pues que superan las 100 UITs, ¿no? Afecta gravemente la economía de una empresa. En segundo lugar, de la consecuencia administrativa, cuando no se cumple la ley, como le dije, puede haber una consecuencia penal. Solo por poner en riesgo a los trabajadores sin que haya ocurrido una lesión grave o un accidente que genere la muerte.
Y estas consecuencias, para caso de muerte o lesión grave, pueden generar cárcel efectiva, porque tienen penas de 6 a 8 años inclusive, es decir, cárcel efectiva para el representante del empleador. Y claro, el trabajador que perdió una mano, sufrió un derrame, tuvo un daño permanente, aparte de pedir la multa y la sanción penal para el empleador, ¿qué va a pedir? La reparación civil por daños y perjuicios, que incluye los daños patrimoniales como los extrapatrimoniales, daño emergente, lucro cesante, daño moral, daño al proyecto de vida, porque si el tipo era pianista y perdió una mano, tenemos un problema bien delicado con su proyecto de vida. Entonces, hay responsabilidad económica, administrativa, penal y civil. 4 responsabilidades porque un empresario quiso ahorrar plata en el cumplimiento de una ley. Y finalmente la responsabilidad moral, porque creo que después de la vida, ¿cuál es el valor más importante que existe? La salud. Esta norma se preocupa porque se eviten 2 temas fundamentales que generan un grave perjuicio para el ser humano: la muerte o un atentado contra su salud. Entonces, el empresario, dentro de su listado de cumplimiento de obligaciones, a lo que le debe dar prioridad, que a veces es un dolor de cabeza, así por los costos económicos que genera el cumplimiento de la ley, es a la ley 29783. Y ojo, esta norma establece obligaciones no solamente desde el punto de vista legal, formales, sino también técnicas. Por eso normalmente se recomienda a las empresas, para el cumplimiento de esta norma, la contratación de un especialista en seguridad y salud ocupacional, en seguridad y salud industrial, dependiendo del tipo de negocio que tengan. Porque se tiene que cumplir con normas de diseño ergonómico y disergonómico que regularmente un gerente legal, un gerente de empresa desconoce, ¿no? Algunos piensan que se cumple con la norma porque tengo unos obreros y le compré un casco en internet, en Temu, ¿no? Y llegó el casco, pues, que me costó 10 soles y le cae, pues, una piedra o le cae un pájaro muerto y se quebró el casco. Es decir, no cumple con el objetivo para el tipo de actividad, ¿no? Y lo tiene sin un tema de construcción civil. Le cae un ladrillo en la cabeza, se parte el casco, se parte la cabeza del trabajador y se muere. Y muy alegremente dice el empresario: pero si yo le compré los elementos de protección personal, es más, tengo el cargo que le entregué y está firmado por él, lo capacité. Y vienen técnicamente a revisar el casco y el casco es chavito. Y lo que quiso es ahorrar, y para su mala suerte hay un especialista en seguridad que le dice al gerente: no compre esos cascos porque no sirven. Y él dice: no, hay que ahorrar. Bueno, tiene un muerto, un lesionado, y él asume todas las responsabilidades que previamente acabamos de conversar. Entonces, se requiere conocimiento técnico específico para cumplir con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque lo que busca esta norma es que cumplas con 2 principios fundamentales: prevenir riesgos, ¿ah? No el accidente, sino el riesgo de sufrir un accidente, para lo cual tienes que hacer una matriz de riesgos y un IPRC, ¿no? Para identificar los peligros y riesgos en la empresa, previamente. Con esa base, recién se establece el diseño para proteger, en la medida de lo posible, prevenir cualquier daño en la salud o seguridad de los trabajadores en relación a la matriz de riesgos y al IPRC. Si cumples esto, ya. En la prevención vienen los diseños de puestos de trabajo, la capacitación en la ejecución de la tarea sin riesgo, la entrega de equipos adecuados de protección personal, esos cascos que se rompen, guantes esos, guantes aislantes que pasan corriente, sino lo que corresponde de acuerdo al riesgo y tipo de actividad que desempeñas. Y venido de la mano del principio de prevención que tiene que cumplir el empleador con los exámenes médicos ocupacionales también, para ver qué tipo de actitudes tiene el trabajador, si encuentra apto para trabajar o no, viene el principio de responsabilidad. Este principio de responsabilidad establece que regularmente, por no decir casi siempre, el empleador asume la responsabilidad de toda implicancia económica, legal, ¿no? O de cualquier índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra un trabajador en el desempeño de sus labores. Es más, la jurisprudencia peruana ha establecido hasta la fecha de hoy una responsabilidad objetiva del empleador, no solamente por el deber ineligiendo, sino vigilando, que quiere decir que tú no solamente tienes que contratar al trabajador, tienes que capacitarlo, tienes que hacer la matriz de riesgo, el IPC, tienes que entregarle equipos de protección personal, sino también que tienes que vigilar que cumpla con las normas de seguridad y salud en el trabajo. Lo cual para muchos empresarios es un dolor de cabeza, porque dice: oye, yo tampoco puedo estar todo el día detrás de los trabajadores. Bueno, pero puedes delegar esa función a gente preparada para hacer ese seguimiento y sancionar al trabajador que no cumple con ello.
pero se han dado casos en el Perú que, por ejemplo, Sunafin ha impuesto multas a empresas y la empresa se acompañó que tenía la matriz de riesgos, tenía el IPC, tenía la capacitación específica, había entregado los equipos de protección personal, pero los trabajadores, como les incomodaba el equipo de protección personal, en este caso, era para que no los piquen las abejas, se los quitaban y como nadie vigilaba que se los quitaban y hacían lo que les dé la gana, los picaban las abejas, sufrieron un daño y multaron a la empresa. Y la empresa dijo, oye, yo he cumplido con todo lo que la ley manda. Aguarda. Dentro de la prevención está el vigilar. Y tú no has vigilado nada, ni siquiera hay antecedentes, es que has sancionado a los trabajadores por no cumplir por el uso de herramientas de protección personal. Ahí viene que no estás vigilando a tus trabajadores. En el momento del accidente tampoco lo has vigilado. No hay antecedentes de que los hayas sancionado por esos incumplimientos de quitarse. Entonces, no has cumplido debidamente con el deber de prevención y además con el principio de responsabilidad. Muy bien. Si ustedes tienen en cuenta estos dos, están pidiendo algo, ingresar, creo. Tienen que tener en cuenta lo que establece un pleno jurisdiccional laboral peruano. ¿Qué son los plenos? Cuando se reúnen jueces supremos para acordar y generar predictibilidad jurídica. Casos análogos de accidente de trabajo. Dice, ¿cómo vamos a resolver regularmente para hacer una guía? ¿Cómo tienen que resolver los jueces en casos, por ejemplo, de responsabilidad por accidentes de trabajo, por aplicación del artículo 53 de la ley que establece la responsabilidad del empleador pecuniaria? Señala claramente la conclusión del Pleno, ¿no? Que es del año 2017. El empleador como garante de la seguridad y salud en un centro laboral siempre, siempre, miren, una responsabilidad objetiva absoluta, será responsable por cualquier evento dañoso para la vida o salud del trabajador. ¿En qué se basa? En lo que dice la ley, el principio de responsabilidad. Asimismo, puede utilizarse la transacción como mecanismo para la extinción de obligaciones por responsabilidad por accidentes de trabajo y o enfermedades profesionales, en cuyo caso el monto otorgado deberá ser valorado tomando en cuenta la constitución política del Estado, la dignidad del trabajador. Claro, porque si el trabajador perdió un brazo y el empleador muy astuto le ofrece 1.000 soles por su brazo y firma una transacción, cree alegremente que eso lo va a aceptar un juez. El día que conoce un buen abogado, el trabajador sin brazo, le va a decir que debió pedir por lo menos 200.000, 300.000 soles. Van a ir a juicio. Alegremente el abogado de la empresa va a presentar su transacción y el juez le va a decir, yo no homologo eso porque me parece que atenta contra la dignidad del trabajador. Lo ha sorprendido y yo no creo que un brazo valga 1.000 soles. Así que discúlpame con tu transacción, téngase como pago a cuenta y voy a regular yo la indemnización que te corresponde. ¿Me dejo entender? Entonces el juez, además de oficio, debe ordenar el tema de daños punitivos, lo cual jurídicamente es un poco injusto porque en principio el principio de congruencia procesal exige que lo que tú pides es lo que se tiene que resolver y no aquello que no has solicitado en juicio. Y además el tema de los daños punitivos, que es como una especie de sanción al empleador, y está además porque, por ejemplo, si es que se llevó a cabo una investigación por parte de Sunafil y ya fue sancionado por un órgano administrativo, ¿qué hace adicionalmente pues el Poder Judicial imponiendo esta sanción? Ahí viene pues la defensa del empleador en el no bis in idem en materia administrativa, que nadie puede ser sancionado 2 veces por el mismo hecho. Sin embargo, este pleno alegremente lo establece, ¿no? Sin exceder ese daño punitivo, el monto total indemnizatorio, incluyendo todos los daños de la responsabilidad civil, que son daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño al proyecto de vida. Pero ya hay un parámetro que hasta el día de hoy hay jurisprudencia por ahí que no está muy de acuerdo con él, pero que en la mayoría de veces para evitar pensar utilizan ese criterio de predictibilidad jurídica, lo dice el Pleno y yo lo repito. Entonces se establece en principio una responsabilidad objetiva y casi absoluta del empleador en los daños en accidentes de trabajo y o, recuerden, enfermedades ocupacionales. Es algo que los empleadores no tienen mapeado, ¿no? Por ejemplo, los que trabajan con las computadoras siempre, ¿no? Tienen problemas de túnel carpiano y mucho empleador se olvida y simplemente por colocarle una almohadilla adecuada, un tipo de mouse, se evitan esa tragedia. Pero no tienen un especialista en seguridad ocupacional que les haya dicho esto ni haya diseñado adecuadamente los puestos. Adicionalmente, en la casación 2293-2012, ¿no? Que ya estaba generando este tipo de responsabilidad absoluta, ya se desarrolla lo que previamente les había dicho, ¿no? La responsabilidad del empleador, tanto en culpa en elección, ¿no? A quién eliges para trabajar, que tiene que ser alguien apto y capacitado para poder llevar a cabo correctamente la ejecución de una tarea,
Importante, señores de recursos humanos, no contraten a su mejor amigo, contraten a la persona que tenga las competencias y actitudes necesarias. Y si tu empresa no tiene a alguien que maneje seguridad y salud del trabajo, yo le recomendaría a todos los empresarios que quieren contratar un gerente que haya llevado su curso de seguridad y salud del trabajo, por la relevancia e importancia de esta norma legal en el cumplimiento normativo, ¿no? Entonces, tienes culpa por elegir tú a alguien que no cumple con las capacidades y expectativas para el puesto, los conocimientos, competencias, y también tienes culpa por no vigilar, ¿no? Este concepto puede aplicarse al ámbito laboral referido al empresario empleador sobre sus empleados en el ámbito de su labor, y el motivo que se alude es que al no haber vigilado de forma adecuada, la otra persona produjo un daño, por tanto debe asumir la responsabilidad civil de su no vigilancia. Se admite la exoneración de la responsabilidad de la empresa si demuestra que empleó toda la diligencia para prevenir el daño. Ya, y muestra que has cumplido con toda la diligencia para impedir el daño. Por ejemplo, si no se ponían el equipo de protección personal, tú tienes que un día antes lo habías sancionado con una sanción de una suspensión de 3 días, de una llamada de atención, y al día siguiente se volvió a quitar el sombrero y justo cuando se lo quitó, pues lo picaron las abejas. Pero tú has venido con toda la prevención, le entregaste los equipos de protección personal. Era imposible que estés cada segundo al lado del trabajador, pero has estado preocupado por tu responsabilidad invigilando para la prevención de riesgos laborales. Si no, probablemente vas a asumir la responsabilidad que hemos citado previamente, ¿no? Y ahí dice, sin perjuicio de la posible multa que puede ir desde 17.248 hasta 129.000 soles, ¿no? Actualmente, porque antes superaban las 300 UITs, sino que los empresarios reclamaron y reclamaron porque ya las multas tenían una naturaleza propiamente confiscatoria, acababan con el negocio, ¿no? Pero sí es importante tener presente además la responsabilidad penal en el incumplimiento de estas normas. Y así tenemos el artículo 168A del Código Penal peruano. Y esto los empresarios lo deben leer todos los días y comprenderlo con bastante claridad. ¿Qué dice esta norma? Se consideran atentados contra la seguridad y salud en el trabajo el que deliberadamente, es decir, con conocimiento, ¿no? Ha tenido que tener claro qué consecuencias puede generar no prevenir los riesgos laborales, infringiendo normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, ojo, todo empresario está legalmente obligado a cumplir con la ley de seguridad y salud en el trabajo. Todos. Todo aquel que tiene un trabajador, 1, 2, 3, 100, 1000, está obligado. Y las normas legales se presumen de conocimiento erga omnes, es un principio del derecho. Quiere decir que yo no puedo alegar el desconocimiento de una norma cuando en especial es sectorial dentro del tipo de actividad en la que yo me involucro. Entonces no puedo decir, yo no conocía la ley de seguridad y salud del trabajo. Si quieres ser empresario, conócela. Y si no la conoces, contrata abogados para que te orienten, porque es sumamente importante que la conozcas. No le puedes decir tú a un juez penal, ay, si en Perú hay más de 600.000 normas, pero yo cómo voy a conocer todas. Bueno, pero tú eres empresario, has puesto un negocio, era tu deber conocerlo. Hay una negligencia grave y la negligencia grave se sanciona acá. No se dice, atentado contra las condiciones de seguridad, el deliberadamente infringiendo las normas de seguridad y salud del trabajo y estando legalmente obligado, ponga en peligro inminente, no que lo lesione. Ahí arranca uno de los supuestos normativos. Ponga en peligro inminente la vida, salud o integridad física de sus trabajadores de forma grave, será reprimido con pena privativa de libertad no menor ni mayor de 4 años. Al día de hoy, ese primer supuesto no genera cárcel efectiva. Pero ¿quién quiere tener antecedentes penales? Empresario todavía, no creo que ninguno, ¿no? Y de ahí viene la siguiente, ¿no? Si como consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas de seguridad y salud del trabajo se causa la muerte del trabajador o terceros, ojo, terceros que estén dentro del ámbito de influencia. Por ejemplo, ¿cuál es el tercero clásico? Los trabajadores de la contrata, de intermediación laboral, ¿no? Salud y trabajo se causa la muerte o terceros o se produce lesión grave, muerto o lesión grave, y el agente pudo prever este resultado, porque alguien le informó previamente que había ese riesgo, la pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años en caso de muerte, hasta 8 años si muere un trabajador, y no menor de 3 ni mayor de 6, también cárcel efectiva, 5 o 6 años, en caso de lesión grave. ¿Cuándo es lesión grave? Cuando el accidente causa una incapacidad permanente, por ejemplo, de la mano, pérdida de un ojo,
¿no? Ahí es una lesión grave, un problema psicológico que requiere un descanso facultativo, ¿no? Recomendado por un psiquiatra, un psicólogo, mayor a 30 días. Entonces, señores, la norma es bastante clara. Y antes todo el mundo estaba contento porque decía que esa norma nunca la iban a aplicar, que no había jurisprudencia o antecedentes en el Perú. El legislador les pasaba jurisprudencia española, ¿no? De otros países, pero el Perú ya empezó a caminar, ¿no? Antes de pasar a las consecuencias jurídicas, lo que les conversaba. ¿Qué obligaciones clásicas debe cumplir? Diseñar la matriz de riesgos. ¿Ok? Todo empleador tiene que diseñar una matriz de riesgos y un IPRC, una identificación de peligros, ¿no? Y riesgos en el trabajo. De ahí que tiene que establecer protocolos, ¿no? Diseñar políticas y protocolos para mitigar los riesgos, ¿no? Capacitaciones, la charla de 5 minutos, los exámenes médicos ocupacionales. Establecer una constante actualización de la matriz de riesgos, porque hay gente que gastaron en el año 2010 y hasta ahorita no actualizan nada, y han cambiado maquinaria, han cambiado formas de trabajo, ha llegado tecnología y ustedes siguen con su matriz de riesgo y per se del año 2010. Pues no los protege de nada. Me refiero a sus trabajadores, porque esa es la responsabilidad que ustedes asumen. No los protege, algunos dicen, no te protege a ti. Preocúpense por proteger a sus trabajadores y de esa forma se protege uno mismo, ¿no? Y aparte de actualizarla, ¿no? Los protocolos cuando se den cambios legislativos, cambie el rubro de compañía, la forma como se realizan las actividades de la empresa, etcétera. Crear un comité, cuando tiene más de 20 trabajadores, tener tu comité de seguridad del trabajo, y si son menos, un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que se encargue de implementar las medidas de prevención y supervisar el cumplimiento. Esto es importante porque en parte, si ocurre un accidente, este supervisor también puede asumir la responsabilidad penal a la que estamos aludiendo. ¿Sí? Se salva el supervisor cuando tiene un correo que le dice al gerente, oye, tenemos que implementar esto, y el gerente no escuchó. Ahí le traslada la responsabilidad al gerente, y el gerente a los dueños de la empresa si no le quisieron dar la plata para implementar esa medida. ¿Ok? Muy bien. Adicionalmente, realizar capacitaciones sobre normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y proporcionar los equipos de protección personal y herramientas necesarias para llevar a cabo, ¿no? Las actividades sin ningún riesgo, por lo menos prevenirlo en la medida de lo posible. ¿Cómo se configura el tipo en términos generales? Ya se los expliqué, así que porque tenemos corto tiempo y le corresponde continuar con la charla a mis compañeros que están acá. Bienvenida, Luisa. Eh, Vamos a pasar a las consecuencias, pues, ya de jurídico penales, ¿no? Acá ya estamos en el Perú. Este es el primer antecedente en la cual ya los jueces condenaron penalmente a representantes del empleador. Es la sentencia emitida en julio del 2023 por la séptima Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, ¿no? Acá se condenó al gerente general de una empresa a 4 años de pena privativa de la libertad. Ojo, para el 2023 era efectivo los 4 años. 4 años para la cárcel. Claro, ahorita han tirado retroactividad benigna con la modificación de 5 y haber sido su casa, pero ya se habría purgado por lo menos un año de cárcel privativa, de pena privativa, y el pago de 180.000 soles por concepto de reparación civil. ¿Para quién? Para la persona que sufrió el daño. Por el delito de violación de la libertad de trabajo en la modalidad de atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, tipificado en el artículo 168A del Código Penal peruano. Muy bien. Es el caso de un trabajador subcontratado, o sea, de las contratistas, ¿no? Sufrió una descarga eléctrica mortal al manipular una caja eléctrica donde había guardado una prenda personal. Imagínense. La investigación reveló que la empresa no proporcionaba equipos de protección personal adecuados. Ya le dije, no los que se les antojan y los que venden más barato. ¿No? Equipos de protección personal adecuados y que existían cajas de alta tensión expuestas sin protección. ¿No les han visto que van a un centro de trabajo y hay un cable roto y un foco que chispea? O sea, ahí no pasó nada, ni siquiera están preocupados que haya cable a tierra o si el cable a tierra realmente cumple con las exigencias leales, ¿no? Había abordado, la investigación reveló que la empresa no proporcionó equipos de protección personal adecuados y que existían cajas de tensión expuestas sin protección, lo que evidenció incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo. La sala estableció que, aunque el trabajador actuó de manera imprudente, pese a la imprudencia del trabajador, ello no exime de responsabilidad al gerente general, quien tenía el deber de garantizar condiciones seguras de trabajo, el gerente general.
Además, se consideró que la responsabilidad penal recae en quien tenga a su cargo los asuntos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa, lo que en este caso correspondía al gerente general debido a que era una pequeña empresa de 10 trabajadores. Claro, y esa no tiene todo un departamento de recursos humanos, una organización más grande. Este es el primer caso de condena penal en su momento a cárcel efectiva y una reparación civil de 180.000 soles. Ojo, por la muerte de un trabajador. Actualmente en la teoría civil se establece que sí, en materia penal se impone una indemnización y esta resulta muy por debajo de los parámetros regulares para determinar claramente el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral y el daño al proyecto de vida. El trabajador, sus familiares, porque esta persona murió, pueden entablar una demanda para que se eleve o se precise esta reparación civil. Es decir, le podría haber caído otro juicio. Y estoy seguro que en este caso, porque solo estamos normando la sentencia penal, Sunafil definitivamente le ha impuesto una multa millonaria al empleador. Y probablemente en este caso penal se ha utilizado la investigación de Sunafil para asegurar la responsabilidad del empleador, ¿no? Y tenemos el caso McDonald's, ¿no? Que hubieron unos reclamos públicos porque querían archivar el caso. Sin embargo, pues, no, la Fiscalía ha reabierto el caso por nuevas pruebas. ¿Cuáles son los hechos? Alexandra Porras y Gabriel Campos eran dos jóvenes que trabajaban en el local de McDonald's en Pueblo Libre, en Lima. Ambos sufrieron una descarga eléctrica cuando estaban por terminar su turno de trabajo y se encontraban baldeando la cocina. Miren, un tema de limpieza. Como parte de sus funciones debían atender a los clientes de la cocina, la caja y limpiar al final del día el restaurante. Tanto Alexandra como Carlos tenían que limpiar la máquina, a pesar de que eso no se estaba dentro de sus funciones específicas y propiamente sin los implementos de protección adecuados. La fiscalía señala que Alexandra Porras se electrocutó al coger con la mano derecha la manguera de un tanque de CO2, que a su vez se conectaba directamente con la máquina de gaseosas que presentaba fugas eléctricas. Y que su compañero Carlos Campos, muy noble, también murió adherido de la mano al tratarla de salvarla. La clásica persona que inmediatamente quiere ayudar, pero como no está capacitado, no sabe que si agarra para jalar a alguien, termina probablemente con las mismas consecuencias. Tiene que ver la capacitación, la prevención, la entrega de equipos de protección personal. El riesgo eléctrico no es importante. Se hacen las auditorías anuales en las empresas para identificar algún riesgo, el cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo. No las hacen. ¿Quién las hace? ¿Es una empresa auditora capacitada? Sí, es una obligación establecida en la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. Entonces, ¿es sumamente relevante para un empresario el cumplimiento normativo o no? Acá los representantes de esta empresa tienen una investigación bien delicada en contra. Todavía no han sido condenados, pero con todos los antecedentes que se establecen aquí, se dan cuenta ustedes que hay un grave riesgo, ¿no? Acá ponen claramente, la magistrada Lidia Espinosa ordena ampliar la investigación preliminar contra María Pisil Silva de Oriela, gerente de negocio. Mira, ¿quiénes están imputando la responsabilidad? Recuerden, al gerente de negocio, al gerente de turno, José Carlos Andor Roy, al gerente general de Arcos Dorados por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la forma de homicidio simple por doble eventual. Ocampo manifiesta al diario El Comercio que presentaron el recurso de elevación sustentando que los hechos constituyen un homicidio simple en la forma de doble eventual, ya que los representantes conocían de las deficiencias en el local. Ellos tenían pleno conocimiento que la máquina expendedora de gaseosas tenía fugas y lo consignan un día antes de la muerte de los jóvenes en un chat. Eso les digo, esos que se escriben por WhatsApp y ahí los quieren borrar, lo siento, eso se recupera, ¿no? Tenían fugas los jóvenes en un chat donde están los gerentes, administradores y trabajadores. Por otro lado, cuando levantaron los cuerpos, estos no tenían botas, guantes ni ningún tipo de indumentario para limpieza. Por último, las pericias determinaron, miren este que el pozo a tierra estaba instalado de forma deficiente. Miren cómo no preocuparse y estar atento al cumplimiento de la prevención de riesgo y salud de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales genera consecuencias muy graves para los representantes de la empresa. Y en la investigación no es muy difícil para alguien preparado dar con los responsables.
Y bueno, otros tipos de delitos propiamente en el 168, ya no el 168A, son el atentado contra la libertad de trabajo. Por ejemplo, el clásico empresario que le están formando un sindicato y como en el Perú los empresarios le tienen pánico a los sindicatos, en algunos casos con un razonable entendimiento, le da plata, coacciona o amenaza con despedir a los trabajadores que forman el sindicato. ¿Y qué dice tipo penal? El que mediante violencia o amenaza, obliga o impide a otro integrar un sindicato es reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años. 5 años, si te ponen la mayor, te vas a la cárcel. La misma pena se aplicará al que incumple las resoluciones consentidas o ejecutoriadas dictadas por la autoridad competente, un juez, ¿no? Te ordena una medida cautelar de reposición del trabajador que despediste de manera arbitraria, mediante un despido nulo, discriminatorio, por razón del embarazo, ¿no? Y tú no quieres cumplir porque es tu negocio. Te llega el mandato con tu nombre y apellido, señor representante, gerente legal, tal, tal. Cumple en el plazo de 3 días con reponer al trabajador. No, mi abogado me ha dicho que yo puedo apelar. Nos sentimos, pues, no presentó la oposición, quedó firme el mandato, te reiteran está consentida la resolución, no cumples en el plazo, ¿ah? Tú cumples al cuarto día, fuiste válidamente notificado, te dieron 3, ya te condenaron penalmente, ¿no? Y tenemos antecedentes donde se dice específicamente, cumpliste pero tarde, así que estás condenado penalmente. Entonces, estos supuestos típicos legales, algunos empresarios no lo conocen porque dicen, en mi empresa yo puedo decir a quién repongo o no repongo, ¿no? Bueno, tiene consecuencias graves, ¿no? Yo puedo decidir acabar con un sindicato, los amenazo y los despido. Bueno, si conocen el sindicato este artículo y saben algo de derecho penal, te meten tu denuncia ante la fiscalía de turno y arranca tu investigación, ¿no? Comportamiento intípico de resoluciones judiciales, lo acabo de explicar. Y hay otra conducta típica que es las actividades de disminución o distorsión de la producción para causar el cierre del centro de trabajo con la finalidad de no cumplir cargas laborales. Porque de pronto tienes mucha carga laboral, mucha obligación laboral, y tú solito, para dejar sin empleo a la gente y no cumplir con estas obligaciones, distorsionas y creas falsas obligaciones con terceros que tú mismo te pagas, ¿no? Para cerrar el negocio. Ese tipo de estrategia corporativa social, destiérrenla porque si le identifican los trabajadores te van a denunciar penalmente y vas a tener un problema serio por haber causado el cierre del negocio sin existir una causa razonable económica suficiente, ¿no? Acá tenemos ejemplos jurisprudenciales que es importante citar porque es lo que hace palpable el incumplimiento de estas normas y sus consecuencias. Nosotros decimos, eso nunca ocurre, está en la norma y la norma nadie la cumple y no pasa nada. Y bien, acá tienes expedientes penales. En el año 98 en Lima se estableció, si bien la procesada ha cumplido con el mandato contenido en la resolución judicial sobre la reposición de la trabajadora asistente de trabajo, también se advierte que ha existido una dilación indebida al acatamiento del mandato, al haberse ejecutado la reposición con posterioridad a la apertura de la instrucción, por la que la procesada, la empresaria, se ha hecho merecedora de la sanción penal. Así que el cumplimiento debe ser oportuno. El tardío ya tienes consecuencias penales. Y otro expediente, el 98 en Lima, se llama: se haya acreditada la responsabilidad penal de los procesados quien, pese a ser oportunamente notificados o del cumplimiento al pago de una suma de dinero por concepto de beneficios sociales, no cumplieron con hacer efectivo el pago dentro del plazo que le otorgaron. O sea, sale la sentencia firme y consentida, te ordenan pagar en el plazo de 3 días al trabajador y a ti no te da la gana. Hay una discusión doctrinaria penal que dice si este delito es de dolo. Por ejemplo, si la empresa está quebrada y no tienen de dónde sacar la plata para pagarlo, tienes que comunicarle al juzgado de que la insolvencia de la empresa no permite el pago y proponer, si es que aún es viable la misma, un pago fraccionado, porque ya hay la intención de pagar, pero es imposible para ti debido a la situación económica de la empresa y tu persona. Bueno, no sé si respecto de lo que acabo de conversarles, tienen alguna duda o inquietud para darle paso a mis compañeros, porque creo que me he excedido un poquito del tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer en relación a lo que acabamos de conversar? Sí, no, es excelente tu pregunta. Normalmente, pues, la norma establece un tipo de reparación civil por el vía ley. Antiguamente, mucho empresario que no se actualiza entendía que el vía ley se debía que contratar a los 4 años de iniciar la relación laboral.
Posteriormente hubo una modificación y el Vida Ley se tiene que contratar a partir del día siguiente de iniciada la relación laboral. Y si no lo contrataste el día siguiente, no te pusiste de acuerdo con tu broker y este tiene un accidente, ¿no? Pierde la vida, por ejemplo, tú tienes que asumir pues las 32 remuneraciones que manda la norma, directamente el empleador. En ese supuesto no genera responsabilidad penal, pero bueno, aquí si el trabajador te gana 5.000 soles, multiplica, ¿no? ¿Cuánta plata tienes que cumplir en reemplazo del Vida Ley? Y el seguro complementario de trabajo de riesgo también. ¿Por qué? Porque genera, al igual del seguro de Vida Ley, multa, infracción muy grave en materia de relaciones laborales. UNAFIL te va a poner una multa por no haberlo contratado. Y segundo lugar, todas las consecuencias económicas que genera el accidente. Un trabajador accidentado que le mandan un tratamiento de 1 año, ¿cuánto plata involucra para un empresario que tiene que cumplir? Porque ya no lo cumple el seguro, lo cumple el empresario. ¿Y cuál es la señora multa multimillonaria que le pones una FIL por no cumplir con la contratación del seguro complementario de trabajo riesgo? Y uno dice, pero yo cómo sé si la actividad es de riesgo o no. Hay un listado establecido por la ley cuáles actividades son de riesgo o no. Entonces hay que ir verificándolo porque se actualiza, se va actualizando. Incluso hay ciertas dudas en cuanto a su interpretación, pero es una muy buena pregunta y aprovechando la misma, actualmente también hay un delito de apropiación de aportes previsionales, porque algunos empresarios por tema de liquidez retienen del trabajador el porcentaje para la FP, pero manejan la platita un tiempo. Y luego cuando las vacas se ponen flacas, mantienen una deuda previsional elevada. Ya se confirmó, se reguló adecuadamente el delito de apropiación indebida de aportes previsionales. Así que, señores, dejen de jugar con la plata que retienen de sus trabajadores y que la tienen que enviar oportunamente dentro del plazo legal a la AFP o a la ONP, dependiendo del sistema previsional que eligió el trabajador. ¿Hay alguna otra pregunta al respecto? En principio ha sido regulado por el tipo de actividad que desarrollas, pero se está solicitando y se exige que tenga que ver directamente por el IPER. Al día de hoy es por el tipo de actividad que desarrollas. El clásico ejemplo es, oye, el tipo de riesgo está en la cocina, yo estoy en el área administrativa que queda cerca. Bueno, actualmente bares y restaurantes, los restaurantes tienen riesgo los expendios de comida, así que todo el mundo. Se espera una modificación legislativa, pero hasta el día de hoy no existe. Entonces, si está dentro del rubro, independientemente del IPER, mi consejo sería al día de hoy, contrata el seguro complementario de trabajo de riesgo para todos los trabajadores. El Vida Ley, ahí no hay nada que discutir. Desde el primer día que tienes un trabajador en planilla, el Vida Ley es obligatorio. Bueno, les agradezco a todos su tiempo, muchas gracias, y ahora los dejo con, discúlpame, disculpa, a ver un break, hay cafecitos, sanduchitos, y continúa Ricardo, ¿no? Luisa, disculpe, me continúa Luisa preguntando. Gracias. Ya lo puedo. Ok. Bien, muy buenos días con todos. Para mí es un gusto poder compartir esta mañana tan cálida, piurana, el día de hoy con todos ustedes. Bien, lo que nos reúne hoy, así como hemos estado viendo ya con el doctor Waldir, en simple podríamos decir que se trata de la debida diligencia corporativa, ¿verdad? Es decir, tener el debido cuidado en relación a cómo se manejan nuestras empresas y también en relación a la responsabilidad de los agentes actuantes dentro de la misma, es decir, los gerentes y otros responsables o representantes de la misma. En esta mañana, la parte que me corresponde tratar con ustedes es en relación a la responsabilidad tributaria que tienen precisamente esos agentes o actuantes responsables de las empresas. Hablar de responsabilidad es hablar de la debida diligencia, el debido cuidado que tienen que tener las personas justamente que se hacen cargo de las empresas. Pero, ¿quiénes son aquellas personas y cómo así la responsabilidad tributaria solidaria se les va a imputar con su propio patrimonio personal? Para efectos, entonces, tributarios, primero debemos conocer que existe en principio la obligación de pagar impuestos, ¿no? Eso lo tenemos muy claro. Esa obligación no es del gerente, esa obligación no es del contador, no es del administrador de las empresas, es de la persona jurídica. Cada empresa tiene la obligación tributaria de pagar impuestos, eso nos queda claro. Pero de ahí a saltar al punto de que hay una persona tercera involucrada con el funcionamiento de la empresa
que es la que debe de pagar este tributo con su propio pecunio, va a haber todo un proceso de responsabilidad solidaria que vamos a conocer el día de hoy. Bien, este es un comunicado de SUNAT que hace 2 meses fue publicado vía redes. Ustedes pueden observar aquí cómo SUNAT también hace una campaña tipo alertas para que las compañías estén al tanto de las acciones que puede la Administración Tributaria ejecutar en relación al pago de impuestos. Este comunicado en particular lo que buscó, porque fue bastante comentado a nivel incluso de las noticias, porque si ustedes lo notan tal cual como indica este comunicado, simplemente es directo. La SUNAT aplicará la atribución de responsabilidad solidaria a representantes legales de las empresas deudoras, ¿no? O sea, directamente, si la empresa deudora le debe a la SUNAT, valga la redundancia, SUNAT aplicará la responsabilidad solidaria directamente a los representantes legales. Entonces, este titular de por sí es bastante macabro, ¿no? Nos lleva a entender de que en cualquier momento SUNAT va a tocarme la puerta a mí como gerente general, contador, administrador, gerente financiero, etcétera, y me va a querer cobrar la deuda de la empresa. Por eso es que paró de los pelos a muchos, pero no es tal cual como se presenta. ¿Okay? Esta es una campaña, digamos, para crear la conciencia un poco a través del miedo, pero la responsabilidad solidaria para efectos tributarios requiere un procedimiento, requiere también obedecer digamos, un puesto reglado en la norma. No es tan fácil como que SUNAT nos lo imputen en una sola oportunidad. Entonces es importante conocer que existe una campaña, SUNAT es consciente que puede tocar la puerta al representante legal, pero no lo tiene que hacer de una manera directa ni de una manera tan de película. Hay todo un procedimiento reglado que lo vamos a conocer. Hay supuestos en los cuales un gerente general o un gerente financiero o un administrador o contador de la empresa e incluso un asesor podría ser denominado como representante solidario para efectos tributarios. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la responsabilidad solidaria para efectos tributarios? Aquí hay que distinguirnos de la materia penal, materia laboral, materia civil, incluso de la materia penal tributaria. Estamos hablando esta mañana del aspecto tributario administrativo, porque la responsabilidad solidaria tributaria lo que va a querer garantizar o no va a querer ir en contra de la conducta de una persona natural, sino lo que va a querer garantizar es el pago de la deuda tributaria. Eso es lo que busca la responsabilidad solidaria, que finalmente el fisco pueda cobrarse la deuda. ¿Qué es lo que tuvo que anteceder a esto? Que la compañía, persona jurídica, no pagó esta deuda. Entonces, en principio tenemos que la responsabilidad solidaria está definida típicamente como aquella responsabilidad que obliga a cualquiera de los deudores dar cumplimiento y satisfacción total a la obligación si así lo requiere el acreedor. En nuestro caso, el acreedor es la administración tributaria que recauda los impuestos más importantes del país, ¿no? Incluso también tributos laborales. En virtud de esta responsabilidad, el acreedor, en este caso SUNAT, puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios para hacer el cobro total de la deuda. Pero Luisa, ¿por qué me hablas de deudores en general? No estábamos hablando del gerente, del contador o cualquiera de ellos. Podría serlo, en efecto, uno solo de ellos o en su conjunto, incluyendo los directores, como los vamos a ver. Asimismo, este tipo de responsabilidad se orienta a ser una garantía para el acreedor. Ojo ahí, como les venía diciendo, para efectos tributarios, no se va a buscar la persecución de la conducta impropia. Lo que se va a buscar al final del día es que la SUNAT, ente recaudador de los impuestos, cobre esta deuda que la empresa no ha cumplido o omitido. Esa es la finalidad. ¿Okay? Estamos fuera del ámbito penal, eso quiero dejarlo en claro para que entendamos esta responsabilidad solidaria tributaria frente a la administración. Ok, entonces esta responsabilidad se orienta a ser una garantía para el acreedor en caso que uno de los obligados o el obligado principal no pueda cumplir con su prestación. ¿Quién sería el obligado principal en este caso? Estamos diciendo la persona jurídica o la empresa. No obstante ello, representa un riesgo para los responsables solidarios, por supuesto.
el responsable solidario de una empresa deudora de impuestos no es más que una persona natural, ¿no? Una persona de a pie, una persona que tiene muchas responsabilidades, no solamente a nivel de su compañía en función a las facultades, poderes o funciones que tenga, sino también tiene N responsabilidades en el ámbito profesional, en el ámbito familiar, etc. Esta es una responsabilidad de la cual todos aquellos agentes o funcionarios de las empresas deben de ser conscientes que existen, porque lo que está involucrado aquí es el patrimonio personal de cada uno de nosotros, de cada uno de quienes pueden ser, digamos, atribuidos de facultades de gestión, de cumplimiento de tributos, de decisiones financieras importantes en la compañía. Aquellos serán entonces los llamados a ser calificados como responsables solidarios. Aquí tenemos tres ordenamientos legales. Vemos ahí la norma del Código Civil, el artículo 1983, la norma también del Código Penal, el artículo 95, y la prevista en el Código Tributario, el artículo 16. Si queremos conocer en relación a cómo funciona la responsabilidad tributaria en materia justamente fiscal, la solidaridad del representante, vamos a acudir a este artículo, que es el artículo 16, sobre los representantes solidarios. A nivel del derecho penal y el derecho civil, van a haber categorías que ya nos ha venido explicando el doctor Waldir, posiblemente también el doctor Ricardo, que van a ser importantes porque van a estar presentes también en la responsabilidad solidaria tributaria. Sin embargo, hay toda una normativa propiamente tributaria que es la que debemos tomar en cuenta. Muchas veces el cuerpo legal tributario a veces puede coincidir con los otros cuerpos legales y en otras ocasiones no tanto. Por eso hay que también, en este caso, acudir a los asesores especialistas que analicen justamente cómo es esta responsabilidad en vía administrativa, porque no es lo mismo hablar de una responsabilidad penal o una responsabilidad civil que de la responsabilidad tributaria. Por ejemplo, cuando hablamos del Código Civil, hablamos del derecho de repetición en relación a las deudas que cobran los responsables solidarios. Cuando hablamos del Código Penal, hablamos de los responsables solidarios del hecho punible y los terceros civilmente obligados por efectos de participación. Cuando hablamos de la responsabilidad tributaria, vamos a hablar entonces de estos representantes que van a tener que asumir con los recursos que administren o dispongan, ¿no? Como lo dice el artículo 16 y se los vengo aclarando esta mañana. Muy bien, entonces vamos a tener en principio una empresa o contribuyente que es el deudor principal del pago del impuesto a la renta, del IGB, de los tributos municipales, de los aportes de salud y otros tributos laborales. Vamos a tener que esta empresa, ante su incumplimiento, es decir, al ser un sujeto obligado y no haber cumplido oportunamente con el pago de estos impuestos, es una obligada principal contribuyente en principio de estos tributos respecto de una deuda, por ejemplo, generación del impuesto a la renta del año 2004. Si la empresa X, Y, Z no realizó el pago dentro del plazo debido, ¿no? Y luego en una fiscalización tributaria, el agente fiscalizador de SUNAT advierte esta omisión tributaria y la empresa misma no está digamos, en las posibilidades económicas de asumir esta deuda, legítimamente el fiscalizador de SUNAT va a poder solicitar el pago al representante legal. Esta es la situación que se presenta entonces. Un deudor principal, generalmente una empresa, puede ser una IRL, puede ser una SAC u otras personas jurídicas, cuya deuda se encuentre vigente a la fecha, ¿no? Pero que por alguna omisión tributaria o incluso situación de perjuicio contra el fisco, que esto conlleve también que la misma se encuentre de repente en alguna situación de quiebra o sencillamente incumplimiento, vamos a tener entonces la posibilidad de que el funcionario fiscalizador de SUNAT inicie un procedimiento también de atribución de responsabilidad solidaria. Ahora, esta responsabilidad solidaria se va a dar en función de determinados supuestos. Tampoco es sencillamente decir que por ser gerente general de la compañía ya se le deba atribuir la responsabilidad solidaria por la deuda de la empresa. Tampoco es sencillamente decir que por ser contador o administrador encargado de los tributos mensuales de la compañía o por un error en su emisión, vaya a tener que cargar también con la deuda tributaria de la empresa.
no va a ser así tampoco de sencillo porque la norma tributaria nos va a hablar justamente de supuestos específicos. Acá ustedes pueden ver quiénes son los representantes, de acuerdo con el Código Tributario. Los representantes son aquellos designados por las personas jurídicas. Para este efecto, cuando por ejemplo nace una empresa, su partida de nacimiento o el instrumento de constitución, va a designar al gerente general. Este gerente general casi siempre tiene todas las facultades en generales para poder guiar el negocio. Estas facultades en sí mismas, si es que no estamos ante un supuesto de una empresa que decida que determinadas facultades van a ir para otro gerente, porque a veces también se dividen las facultades entre los gerentes, y el gerente general podría no tenerlas todas. Pero en un caso común, el gerente general tiene casi todas las facultades de decisión de una compañía. Es por eso es que él es el máximo ejemplo de responsable solidario de una empresa. ¿Es una persona designada, como dice la norma, por la persona jurídica? Sí, es representante designado vía el instrumento de constitución de la compañía. Entre otros supuestos de responsables solidarios, también se encuentran los padres, por ejemplo, de aquellos menores que pueden tener también patrimonio. Ellos serán los representantes y, por tanto, solidarios de las deudas de ese menor que aún no tiene la capacidad de tributar, pero tiene riqueza, ¿no? Esos son otros supuestos, dentro de los cuales encontramos a los representantes legales de las compañías. Muy bien, cuando tenemos entonces un deudor tributario, que es una empresa, un contribuyente, vamos a decir que este es un deudor principal y al mismo tiempo existirá pues un deudor solidario obligado al pago también, pero en tanto y en cuanto la atribución de esa deuda haya sido designada por la administración tributaria, ¿no? La exigencia del pago, como dice el esquema, podría ser tanto el deudor principal como el deudor solidario. Sin embargo, hay aspectos o circunstancias específicas en que la empresa no puede asumir esta deuda y por tanto SUNAT va a ir a pedir la deuda, vía un procedimiento, directamente al representante legal, ¿no? Este código indica de que el representante legal, cualquier otro designado, pues considerará su patrimonio personal para estos efectos. Entonces, estos representantes legales, que en virtud de la Ley General de Sociedades hayan sido designados como tales, serán aquellos llamados pues, a configurar este supuesto de la norma, ¿no? Son designados incluso algunos apoderados con ciertas facultades especiales. Podemos no tener el caso de un gerente general, pero sí de un apoderado, un abogado, un contador, que tenga mayores atribuciones en función al, por ejemplo, pago de tributos o la firma de contratos importantes materiales de la compañía. Esto puede hacer que durante un periodo particular sean designados como responsables solidarios. Los colaboradores o personas que tienen conocimiento, son personal de confianza de la gerencia, en tanto y en cuanto no posean digamos, una documentación que pruebe sus funciones o su involucramiento en la responsabilidad solidaria, no podrán ser calificados como tal, ¿no? Para esto, la SUNAT tendría que ser bastante rigurosa en verificar justamente los poderes que han sido asignados a todos los representantes en determinado ejercicio fiscal. Estamos hablando del año 2024, por la omisión de la deuda tributaria del impuesto a la renta, pues tendrá que ver en el año 2024 qué personas tenían los poderes encargados de la administración del tributo en la compañía. No puede ser que, por ejemplo, una fiscalización del año actual, 2025, en relación al año 2023, vaya a señalar al gerente general de este año 2025. Tiene que tratarse de responsable que fue en ese año. Si estamos hablando del año 2023, impuesto a la renta, tendrá que ser el gerente o el gerente financiero, gerente general o aquel que tenga las facultades en el año correspondiente a la deuda de la empresa, no al del año de la fiscalización de la empresa, ¿no? Entonces, esto es importante. Tratamos a los directores. Los directores, bien, a veces realizan algunas funciones especialísimas en la dirección de la empresa, toman decisiones, están también facultados para efectuar diversas tareas que tienen que ver básicamente no con una función gerencial u operativa constante, pero tienen un poder de decisión. En tanto y en cuanto se involucran con los planeamientos tributarios,
se involucran con decisiones de operaciones o grandes contratos de la empresa, sea con clientes o con proveedores, la norma señala que ellos también pueden ser calificados como representantes legales y por tanto son responsables solidarios. Es decir, SUNAT también puede perseguir al director para querer cobrar la deuda de la empresa. Y en consecuencia, los miembros del directorio, cada uno de ellos, son responsables solidarios de la sociedad al ser representantes legales en virtud de la Ley General de Sociedades para la administración de la misma. Y esto lo ha dicho expresamente el Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal es el máximo ente administrativo tributario, está por encima de la SUNAT, si lo queremos decir así, y este ente ha determinado jurisprudencia en base a la cual nosotros podemos afirmar si una persona, gerente general o cualquiera, puede ser calificada. Nos ayuda bastante la jurisprudencia del Tribunal Fiscal para entender si una persona que tiene funciones importantes en la compañía puede ser calificado como responsable solidario. Miren ustedes lo que ha dicho. Las atribuciones o facultades otorgadas al directorio no son propias de un director en especial, sino del directorio como órgano colegiado de la sociedad, atendiendo a su naturaleza. Sin embargo, esta situación no impide atribuirle responsabilidad solidaria a cada uno de los miembros en particular. Entonces, podemos tener una empresa que tenga 10 directores y cualquiera de estos 10 directores podrá ser calificado como responsable solidario de la compañía. La SUNAT podrá ir a aquel director que tenga el patrimonio personal mayor, por ejemplo, y perseguir el cobro de la deuda en esa persona que tiene el mayor patrimonio personal. Esto es prácticamente un chocolateo de ver quién tendría esa disposición, porque la norma indica expresamente que puede ser cualquiera de los sujetos que califiquen como responsables solidarios. Podríamos tener entonces que el señor Juan tiene un patrimonio muy significativo, es director de la compañía, versus al señor José, cuyo patrimonio no lo es tanto, ¿no? En comparación de Juan. Entonces, SUNAT discrecionalmente decidirá perseguir la deuda por lado del primero, porque es el que puede garantizar el cobro de la misma. ¿Cuándo opera entonces esta responsabilidad solidaria? Primero tenemos ya la designación de un representante legal como responsable solidario, siempre que en un ejercicio fiscal, un ejercicio que sea el año fiscalizado por SUNAT, esta persona, gerente general, contador, administrador, gerente financiero o aquel asesor con poderes, tenga justamente estas características. Haya actuado con dolo, incurrido en negligencia grave, dice la norma, o efectuado abuso de facultades. Acá pareciera que nos habla de un ámbito subjetivo, ¿no? La norma tributaria, que es administrativa netamente, se está yendo por el lado de la subjetividad, de la intención de la persona. No se confundan con esto porque estos tres aspectos subjetivos van a ir a parar en supuestos específicos de la norma. Pero debemos sí tomar en cuenta de que estos conceptos del dolo, que es justamente la intención, ser consciente del hecho ilegal, o la negligencia grave, que significa el descuido total de las funciones, incluso con intención, y el abuso de facultades, que también significa una negligencia en el uso de los poderes de aquel representante legal de la compañía, van a denotar justamente una conducta ilegal, una conducta intencional y consciente por parte de la persona natural que va a ser atribuida como responsable solidario de la compañía. Entonces, la norma ha querido dibujar esta descripción de intención para que SUNAT tenga un margen de razonamiento en relación a cómo fue la conducta del gerente general, por ejemplo, en un determinado año. Esta situación puede abrir mucha polémica, puede abrir también mucha controversia. Es por eso que se generan día a día mucha casuística que no nos permite determinar, por ejemplo, una forma línea de pensamiento del Tribunal Fiscal o la SUNAT. Cada caso en concreto es importante analizarlo en cada caso de la compañía para ver cómo se da esta escala de poderes dentro de la empresa y quién en los hechos, porque no solamente bastan los poderes, hay que también tomar en cuenta correos, ¿no?, que han podido ser enviados entre las gerencias a los trabajadores, al contador,
para determinar este dolo, intención o negligencia grave. Sin embargo, muchas veces SUNAT no toma en cuenta estos otros aspectos de prueba. Sencillamente dice, el gerente general tenía los poderes para ser representante legal, por tanto, es responsable solidario. Me basta a mí, SUNAT, con eso para querer cobrarle la deuda a este señor. Frente a eso, el señor dice, nosotros, ¿no? En este caso yo, representante legal, o todos los corporativos del directorio, nunca hemos tenido nada que ver con la compañía. Simplemente aparecimos como nombre, ¿no? Estábamos en los papeles, pero en los hechos no hacíamos nada. ¿Ustedes piensan que SUNAT, con ese argumento, va a considerar eximirlos de la responsabilidad solidaria? No, no, ¿verdad? Porque para SUNAT formalmente va a ser claro el solo hecho de que el nombre del gerente general esté en algún poder notarialmente registrado, reconocido legalmente, para que a la interna pueda perseguir la deuda con su propio patrimonio personal. Entonces, ahí también, ojo a los hechos, podría ser que prácticamente el gerente nunca ejerció, pero si existe un gerente nombrado legalmente con poderes en ese ejercicio de la deuda de la empresa, bastará ello para atribuirle la responsabilidad solidaria por parte de SUNAT. Obviamente, iniciaremos todo un procedimiento contencioso, incluso hasta la vía judicial para reclamarlo, pero también hay casaciones ya que hablan de la objetividad de esta atribución. Así es que si el gerente no hizo funciones, también podríamos hablar de una negligencia en sus funciones, por tanto, hay responsabilidad solidaria. Muy bien, acá tenemos una resolución del Tribunal Fiscal que le venía diciendo que es el máximo ente administrativo en materia tributaria, en donde también se ventila precisamente cómo es que la casuística va a desarrollar estos pronunciamientos que nos sirven a nosotros los asesores legales y también a ustedes que están actuando directamente en el día a día en la compañía para tener un poco la luz de cómo actuar frente a mis funciones con la compañía, porque esto va a hacer que tomemos conciencia y precavidamente generemos mayor responsabilidad del conocimiento operativo de la empresa, sobre todo en los temas tributarios. Ver que mes a mes la empresa esté tributando en el plazo establecido, ver que ante cualquier infracción tributaria que SUNAT haya emitido, se estén cumpliendo con realizar los pagos o nos estemos, digamos, iniciando un procedimiento contencioso dentro de los plazos de ley, ello también es diligente, ¿no? No siempre reconocer la deuda y pagarla es diligente. También podríamos iniciar un procedimiento en contra de las multas, pero siempre que lo hagamos, esto significa que estamos actuando sobre el hecho. Si no estamos haciendo nada en relación a esto, los intereses moratorios e incluso la cuantía finalmente podría ser que estemos en el límite de un delito penal tributario. Entonces hay que tener mucha diligencia, mucho cuidado y mucha conciencia. En este casito, el Tribunal Fiscal indicó que para imputar responsabilidad solidaria a los representantes legales es necesario verificar lo siguiente. Uno, si tienen la calidad en los periodos acotados por los que se le atribuye la responsabilidad. No puede ser que el gerente financiero, por ejemplo, del año 2025 de la fiscalización sea imputado a responsabilidad solidaria. Tiene que ser del año de la deuda. Dos, y si se encuentran encargados, ellos participan en la determinación y pago de tributos. Claro, o sea, que sean responsables en ese año o también puede ser aquellos que tienen el encargo directamente en la determinación y el pago de tributos en ese momento, ¿no? Tres, si el incumplimiento de obligaciones tributarias ocurrió por dolo, negligencia grave o abuso de facultades del representante, lo que estábamos viendo en el esquema anterior. En este caso en particular, para el caso del año 2005, perdón, se establecieron presunciones que admiten prueba en contrario sobre cuándo existe dolo o negligencia grave, estaba en función a otra norma anterior, ¿no? Porque este es un caso del año 2005. Muy bien, ¿cuáles son esos supuestos de dolo, negligencia grave? Esto no está a discreción del auditor de SUNAT, ¿no? El auditor de SUNAT no puede decir, este señor vía el dolo o vía la negligencia grave es responsable solidario. No, va a tener que acudir a estos supuestos específicos descritos en la norma, porque si no es así, no está haciendo un debido procedimiento para efectos de la atribución de responsable solidario.
vamos a ver que estos supuestos específicos de la norma, el artículo 16 del Código Tributario, nada tienen que ver con la conducta del señor, del gerente general, gerente financiero u otro representante. Es curioso esto porque el diseño de la norma tributaria lo ha querido así. Estas conductas o inconductas como el dolo o negligencia grave van a calificar, van a calzar para que una determinada persona sea atribuida como responsable solidaria, siempre y cuando la compañía tenga alguna de estas inconductas frente a la administración tributaria. ¿Ok? Entonces tenemos un representante legal, gerente general, por ejemplo, que para la administración tributaria habrá actuado con dolo, negligencia grave o abuso de facultades, siempre que se cumplan estos supuestos de la norma. Tenemos que hacer match. No es tan sencillo como decir usted es gerente y por tanto ya es responsable solidario. Tenemos que ver alguna de estas situaciones en la compañía. ¿Okay? Son inconductas de la compañía, no de la persona. Porque la persona gerente general, basta que haya sido gerente general y haya tenido el poder. Juntado con cualquiera de estos supuestos, habrá entonces atribución de responsabilidad solidaria. Por ejemplo, si la compañía no llevó contabilidad o llevó más de 2 juegos paralelamente o libros contables, es la doble contabilidad, ¿no? Por un lado, llevo una contabilidad formal que presento pues ante SUNAT y por otro tengo una contabilidad informal pero que es la real. Son 2 contabilidades paralelas, es una inconducta de la compañía atribuida entonces a un representante persona natural porque justamente en virtud de sus funciones ha manejado o ha tenido que ver con esa inconducta. Sea quien sea, ¿no? Un gerente financiero, vamos a tener que revisar la escala de poderes para poder atribuir específicamente esta responsabilidad. 2, que la compañía tenga la condición de no habido, de acuerdo a las normas que se establezcan mediante decreto supremo. Claro, tenemos una compañía que opera, realiza ventas, tiene operaciones diariamente, pero su condición frente a SUNAT es la de no habido. Eso quiere decir que es una compañía informal, porque si está no habido, la administración tributaria no puede encontrarla para exigir sus obligaciones de pago. ¿Qué significa esto? Un supuesto también que pueden ser también en conjunto atribuidos para a una persona calificarla como representante legal, responsable solidario de la compañía, ¿no? Otro es, por ejemplo, cuando se emite u otorga más de un comprobante de pago, notas de débito con la misma serie, numeración, según corresponda. Es decir, fabricamos facturas. Hacemos 2 o 3 facturas con la misma descripción y hacemos una venta ilegal de facturas. Si la administración tributaria descubre que la compañía emite estas facturas, la compañía es un sujeto, ¿no es cierto?, imputable, pero a quien va a tocar la puerta para que le pague la deuda es a la persona natural representante. O cuando no se ha inscrito ante la administración tributaria, ¿no? Cuando no tiene el RUC. También cuando anotan en sus libros y registros los comprobantes de pago que recibe o otorga por montos distintos a los consignados. Es similar al primer punto, o sea, yo voy a falsificar mi información contable. No va a coincidir con la realidad de mis operaciones. ¿Cómo SUNAT lo detecta? Hoy en día es muy sencillo, ya que hay cruce de información con los proveedores y también con los clientes. Si la contabilidad de mis clientes no coincide con la mía, que soy su proveedor, o al revés, SUNAT fácilmente puede detectar la inconsistencia y determinar de que por mi lado hubo una omisión en la declaración de mis operaciones grabadas. Por tanto, esto implicará que también es una inconducta para la compañía por la cual se me puede atribuir, a mí como representante legal, la responsabilidad solidaria del pago del impuesto. Cuando obtiene por hecho propio indebidamente notas de crédito, órdenes de pago del sistema financiero y o abono en cuenta corriente de ahorros u otros similares. Emplea bienes que gocen de exoneraciones o beneficios en actividades distintas a las que correspondan. Elabora o comercializa clandestinamente bienes grabados mediante la sustracción a los controles fiscales, la utilización indebida de sellos, timbres, precintos y demás medios de control, la destrucción o adulteración de los mismos, la alteración de las características de los bienes, la ocultación, el cambio de destino o falsa indicación de la procedencia de los mismos, ¿no? Entonces, son conductas que se le atribuyen a la compañía, pero son conductas humanas al fin del día, ¿no? Que reflejan la decisión de omisión o del deliberamiento de no cumplir el control de la administración tributaria o simplemente de zurrarse de sus obligaciones. Omitir uno o más trabajadores en el PLAME.
respecto a tributos que graven remuneraciones. Se entiende que esa omisión en la declaración es una omisión consciente. Se acoge el nuevo RUS o se incluye en el RER o en el IPE tributario sin calificar con los requisitos para estar en esos regímenes. Ustedes pueden ver aisladamente, uno que otro podría ser simplemente un descuido del contador o de la empresa, pero en conjunto, y cuando hablamos de deudas tributarias, que realmente son significativas, estas van a ser suficientes para calificar a una persona natural como responsable solidario. Entonces, por ahí ustedes pueden decir, bueno, de vez en cuando una empresa se puede descuidar en esto, ¿no? Claro, se puede descuidar en esto y en un tiempo prudente no lo subsana o regulariza y por más aún la omisión tributaria va en aumento, sencillamente es un supuesto de calificación de responsabilidad solidaria. Omite la declaración del beneficiario final. Estos dos últimos ítems, el 12 y el 13, han sido recientemente incorporados hace unos años porque existen nuevas obligaciones tributarias para las compañías. Cada año la compañía, en el caso de que tuviera pues, que declarar algún cambio dentro de su estructura accionariada, tiene que decirle a la SUNAT quién es su beneficiario final, es decir, quién es el accionista que está detrás, el dueño que está detrás de la empresa. Y a veces sucede que detrás de la empresa están otras empresas. Entonces la declaración tiene que decir quién es el accionista o dueño final detrás de toda esa cadena de empresas. Esa es la declaración de beneficiario final. Entonces, si la empresa no cumplió con declarar a esa persona natural dueño de la empresa tras la cadena de empresas, esa también es una inconducta que se le atribuye al representante legal cuando ha habido esa omisión. Y por último, la norma 16. Quizás han escuchado, esta norma es la famosa norma de la elusión tributaria o la norma antielusiva, para evitar justamente las operaciones elusivas que no llegan a ser delito, pero sí llegan a ser elusiones tributarias que buscaron una forma jurídica distinta para evitar el pago del tributo. En ese caso, la norma también ha incluido que aquella empresa que haya sido fiscalizada en norma 16, o la norma elusiva, que se le atribuya justamente el haber practicado un esquema tributario evasor de impuestos. Por ejemplo, si yo quiero hacer una venta, una venta de un activo de la empresa, pero en realidad lo que hago es una donación, he revestido el ropaje jurídico de una manera distinta a lo que mi intención era. Yo quería vender, pero lo que hice al final fue donar. En el fondo, SUNAT puede descubrir que lo que se quería era justamente la venta. Y por toda venta hay que reconocer un impuesto a la renta. Pero si yo desfiguré la forma original para poder tener una ventaja tributaria, entonces habrá la aplicación de la norma 16. Ok, si una compañía cae en este supuesto, el representante legal de ese año, de ese ejercicio en donde se hizo ese planeamiento tributario, también podrá ser calificado como responsable solidario por la deuda de la compañía. Esto ocurría bastante hace unos 10 años, en donde no existía esta norma antielusiva. Se generaron muchos esquemas triangulares de omisión tributaria que generaron mucha ventaja, sobre todo a empresas de grandes consorcios. Pero finalmente SUNAT, podemos decir, hoy en día está robustecida de muchos procedimientos, de mucha normativa que le permite ir con todo y hacer frente a estas operaciones elusivas. Por eso también hay que tener un especial cuidado con estas situaciones. Acá les quiero traer a colación una norma que sale del ámbito tributario, pero es solamente para que ustedes puedan notar cómo ese aspecto subjetivo del dolo también está presente, porque este caso derivó justamente de una responsabilidad atribuida a un representante legal, pero esta situación en particular llegó incluso al fuero judicial, ¿no? Vamos a ver entonces. Al manifestar que los procesados no habrían actuado dolosamente, afirmación errónea, en tanto que el contador, a foja 650, ha precisado que una vez preparados los borradores de las declaraciones de los impuestos de manera regular, miren ustedes, el contador preparó los impuestos de manera regular, cumple su tarea, todo ok, indica, al ser presentados al procesado, en este caso el procesado es un gerente, llamado XZ, este
Este mostraba su desacuerdo, o sea, el gerente, ¿no? El señor contador va y le presenta los estados mensuales para la declaración tributaria al gerente, y el gerente muestra su desacuerdo por los montos que realmente debía pagar y le ordenaba que consigna mayores gastos sin entregarle la documentación que lo sustentaba, ¿no? Entonces ahí vemos clarísimo cómo el contador, en este caso, realiza su trabajo mensual en la declaración al presentar al gerente financiero, o quizás al gerente general, la información financiera, sobre esa se va a tributar el impuesto. Este señor, gerente, le ordena prácticamente incluir gastos inexistentes. Los gastos van a hacer que la base tributaria, para efectos del impuesto a la renta, sean menores, ¿no? Si yo tengo una renta de 1000 e incluyo gastos, van a descontar esa base tributaria que será pues, por ejemplo, 800. Y sobre esos 800 versus mis gastos de 200, voy a aplicar la tasa del impuesto que es el 29,5. Tengo una omisión de 200 que debería haber aplicado el impuesto, la tasa impositiva, que me estoy guardando al bolsillo. Esa es una omisión tributaria que en este caso se detectó vía la actividad dolosa del gerente. Esto llegó, como les digo, a sede judicial. No es nuestra materia, pero imagínense ustedes que SUNAT, en un procedimiento de fiscalización a representante legal y le atribuye responsabilidad solidaria, puede también voltear al Ministerio Público y decirles, este señor representante, para efectos tributarios, ok, le voy a cobrar la deuda con su patrimonio, pero para efectos penales, usted, Ministerio Público, vea lo que haga aquí, porque hay aparentemente una participación dolosa en un delito tributario. Eso sería entonces otro canal de responsabilidad que ya no estamos hablando únicamente de SUNAT y el cobro de la deuda, estamos hablando de un fuero distinto que se maneja con otros principios, ¿no? O sea, puede haber un efecto doble en la persona natural, que actúa con dolo, negligencia grave, y que tiene su compañía en estos supuestos que hemos visto del 1 al 13. Ok, entonces lo que dice aquí, se mostraba en desacuerdo y le ordenaba que consigna mayores gastos sin entregarle la documentación que lo sustentaba. Precisó además que hizo de conocimiento del procesado que sus acciones eran prohibidas de acuerdo a la ley. Este dato evidencia el actuar doloso del procesado, ¿no? En este caso el gerente. Vamos a ir un poquito más al uno de los supuestos, que es el último que les dije que estaba siendo incluido, justamente el supuesto de la planificación fiscal elusiva. Para esto, entonces, en sencillo, tenemos un gerente general que estuvo realizando la planificación fiscal de este esquema elusivo en el año determinado. Él propone, plantea una operación que puede ser justamente evasiva de impuestos. Luego de eso, tenemos una junta o directorio que va a realizar, digamos, va a tomar primero la propuesta del gerente y luego va a aprobar la misma. En esta junta de directores, por ejemplo, se firma un acta y se suscribe la aprobación de este planeamiento tributario agresivo que lo que busca es evadir impuestos. Una vez que se propone, luego se aprueba y tenemos ya el hecho elusivo. Si se participa en esto, sea como director, sea como asesor incluso, con determinadas facultades, sea como gerente financiero o contador, ya podríamos estar hablando de responsabilidades de otra índole, ¿no? Entonces hay que tener sumo cuidado. ¿Cómo una persona natural, que es un gerente, puede ser atribuido con la responsabilidad solidaria? ¿Cuál es ese procedimiento que la SUNAT tiene sí o sí que seguir? Bien, es un procedimiento de fiscalización regulado en el artículo 62 del Código Tributario, que tiene que iniciar formalmente con una notificación del inicio de la fiscalización. Si esa notificación con el requerimiento de información es debidamente realizada, entonces la fiscalización habrá iniciado correctamente. Si nunca me llega la notificación, uno, es porque no hemos revisado el buzón electrónico, ojo, personas naturales, hay que revisar incluso cuando no somos generadores de renta de tercera categoría, solamente personas naturales, tenemos la obligación de revisar nuestro buzón electrónico, porque todos aquí en la sala tenemos un RUC y generamos como contribuyentes estas notificaciones por parte de SUNAT. Hay que revisar periódicamente, por si acaso, este buzón electrónico, ¿no? Entonces, ok, la notificación fue ingresada a nuestro buzón de la manera debida. Por tanto, ya hemos sido comunicados, empezó la fiscalización con el primer requerimiento en donde nos van a pedir información acerca de nuestros poderes,
nos van a pedir información acerca de los acuerdos en los cuales hemos participado en la compañía, e incluso nos van a pedir información de aquellas operaciones en las cuales se ha participado directamente, incluyendo la documentación complementaria que sustente las mismas. Se verifica la existencia de la deuda tributaria, inicia el procedimiento de fiscalización al representante, el auditor de SUNAT verifica si hay responsabilidad o no, y finalmente notifica una resolución de determinación de atribución de responsabilidad al representante legal. Así se llama. Tiene que haber un documento que indique como cabecera responsabilidad solidaria, ¿no? Resolución de determinación de responsabilidad solidaria al señor número tal, con todos los fundamentos de derecho y de hecho que el auditor de SUNAT haya encontrado en el procedimiento de fiscalización, que podría ser de hasta 1 año. Y si este procedimiento es debidamente arreglado y considera que es complejo, se podría prorrogar un poco más, pero siempre y cuando se notifique debidamente aquella prórroga. Entonces, vía esta resolución de determinación, el representante va a poder decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y acepto la deuda, configura la resolución, la deuda indicada, procedo a pagar, y se determinó la carga tributaria. La SUNAT no te va a perseguir más, porque finalmente se cobró con tu patrimonio esa deuda de la empresa. Pero también puedes decidir reclamar y apelar posteriormente el acto de SUNAT, ¿no? Podrían ser esas 2 vías. La primera vía y la segunda vía son totalmente legítimas. Si finalmente yo reclamo esta resolución de responsabilidad solidaria y gano, puedo repetir, y ahí viene la parte civil del Código Civil, con cualquiera de los otros deudores responsables solidarios también, o incluso con otros gerentes de la compañía, pero eso ya es un tema civil, ¿no? Hasta lo tributario lo que me interesa es que la deuda se garantice. En resumen, para ya ir terminando, tenemos a la sociedad que tiene que primero pasar por un procedimiento de fiscalización para que opere la imputación de la responsabilidad solidaria del representante legal, ¿no? En este caso, cuando tenemos el supuesto específico de la norma antielusiva, ¿no? Y es representante, aquel gerente que haya colaborado con diseñar ese planeamiento elusivo, ¿no? Cualquiera de las situaciones que la norma antielusiva lo señale va a ser suficiente para que éste pueda ser atribuido como tal. Siempre tiene que existir una resolución de determinación. Tiene que haber un documento en donde los fundamentos de derecho de SUNAT estén explicados. No podemos decir que sencillamente termina la fiscalización y ya soy responsable solidario. Tiene que notificarse una resolución de determinación en su momento. Y terminamos con este casito, que es muy similar al que le presenté, solamente para refrescarnos la memoria de todo. Tenemos la empresa Calzados Peruanos S.A., que llevaba 2 ejercicios consecutivos con una situación financiera negativa. La empresa estaba muy mal. Ello a causa de la negligente gestión de venta realizada por su gerente general, el señor Juan Pérez, ¿no? O sea, Juan Pérez no llevó adecuadamente la administración financiera de la compañía durante 2 años. En enero del 2020, la empresa presenta fuertes problemas de liquidez para llevar a cabo sus proyectos y operaciones comerciales. Estamos mal. Además, las entidades financieras se negaban a concederles préstamos. Ante ello, con el objeto de no ser despedido y obtener mayor liquidez para llevar a cabo un megaproyecto, el señor Juan Pérez, ¿no?, se reunió con la gerencia contable de la empresa y les dio órdenes directas de consignar datos falsos en las declaraciones juradas mensuales del impuesto a la renta, declarando gastos que en realidad no se habían producido, así como aumentando los montos de los gastos que sí se habían realizado. O sea, incluye gastos que nunca existieron y a los gastos que sí existieron estamos incluyéndole más sumatoria, con el fin de no tener que hacer los pagos a cuenta mensuales por haber determinado una base imponible negativa, ¿no? Dichos gastos mensuales declarados fueron en promedio de 120.000 soles, de los cuales el monto de 80.000 soles era totalmente falso. Asimismo, dio la orden que llegado marzo de 2021, de la presentación de la DJ anual, determinando una pérdida de 500.000. Claro, gracias a este mayor gasto, ¿no?, falso, por supuesto, se determinó una pérdida tributaria. ¿Y qué pasa para efectos tributarios? Las pérdidas tributarias son un crédito para las compañías. La norma tributaria nos permite que las pérdidas fiscales podamos ir descontando del impuesto posteriormente determinados en los ejercicios siguientes. Esto es una ventaja, es un escudo fiscal. Entonces acá
hay dos hechos, ¿no? Uno, que estoy falseando los gastos y otro que me estoy aprovechando de la pérdida falsa para que en los posteriores años que tenga ventas, el tributo sea menor, ¿no? Entonces, dio la orden que llegaba a marzo de 2021 en la DJ anual determinando una pérdida de 500.000 soles, en virtud de los gastos falsos declarados mensualmente. Dicha pérdida sería arrastrada a los demás ejercicios, en virtud de las cuales se determinará una base imponible de valor negativo por no tener que pagar impuestos. Todo ello con el fin de minimizar la salida de dinero de la empresa y poder destinarlas a otros fines. No obstante, la empresa sí contaba con los recursos para hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, es un tema de decisión, es un tema de conciencia, es un tema de orden, de disciplina, de la debida diligencia de nuestras operaciones, de materializar incluso o proyectar incluso nuestras pérdidas para efectos de que la persona natural que tiene a cargo las compañías, que pueden ser diversos actuantes o gerentes, incluso asesores externos facultados, no se vean involucrados en estos temas tributarios con su propio patrimonio, ¿no? Porque esto no solamente significa todo un proceso de determinación, un año y más, ¿no? Sino también mucho dolor de cabeza y estrés. Así es que es mejor prevenir antes que lamentar y estar muy al tanto de las funciones que tenemos con responsabilidad. Bien, muchas gracias, les agradezco mucho la atención esta mañana. Continuamos a continuación con el doctor Ricardo Santibáñez. Buenos días. Como tercer y último punto de la conferencia el día de hoy, ya luego de que el doctor Waldir y la doctora Luisa han explicado todas las implicancias de los gerentes generales respecto a la responsabilidad laboral y tributaria respectivamente. Ahora vamos a ver un poco más allá de la responsabilidad de los gerentes, sino de los socios y los directores de las sociedades, ¿no? Quienes tienen algunas responsabilidades, lo que vamos a ver y que les corresponde a cada uno, ¿no? La responsabilidad de los accionistas, directores y gerentes. Bueno, en las sociedades anónimas, los socios, ellos no responden personalmente por las deudas que tenga la sociedad, ¿no? Igualmente, pero sí los accionistas que votan teniendo algún conflicto de intereses con la sociedad responden solidariamente ante esta por los daños y perjuicios que le ocasionen, ¿no? Entonces, sí, principalmente el accionista nunca va a tener responsabilidad, salvo que su actuar no sea diligente ni diligente y no con lealtad hacia la empresa, ¿no? Luego vemos la responsabilidad que tienen las empresas de responsabilidad limitada. Acuérdense que dentro del marco societario de nuestra Ley General de Sociedades, existen las empresas, las sociedades anónimas, que son anónimas abiertas, anónimas cerradas, y hay las sociedades de responsabilidad limitada, ¿no? En este encontramos que la empresa, las SRL, las empresas de responsabilidad limitada, igual que las sociedades anónimas, los socios no tienen y no responden personalmente con su patrimonio por las obligaciones sociales. En cambio, sí, las sociedades ordinarias civiles, las sociedades civiles, los socios sí responden personalmente, pero en forma subsidiaria y con beneficio de discusión y por las obligaciones sociales. Entonces, en salvo pacto contrario, pues, en este punto es de que el acreedor no va a ir directamente a ellos, sino que iría contra la sociedad. Y en caso que la sociedad ya no tenga, ahí recién ellos responden. Por eso, en forma subsidiaria y con el beneficio de discusión. Igualmente, las sociedades civiles de responsabilidad limitada, igual que las SRL, los socios no responden personalmente por deudas, y al igual que en las sociedades anónimas, los socios participacionistas, porque en las sociedades anónimas son socios accionistas, y acá en estas son socios participacionistas, que vote teniendo conflicto de interés en la sociedad, responden solidariamente a por los daños y perjuicios que ocasionen, ¿no? Entonces encontramos de que en todo tipo societario en el Perú, quienes actúen con un conflicto de interés con la sociedad van a tener siempre una responsabilidad por los daños y perjuicios que le ocasionen a la sociedad, ¿no? La responsabilidad de los gerentes y los directores. Primero vamos a ver la responsabilidad de los directores. Los directores tienen una responsabilidad corporativa y este tipo de responsabilidad se deriva del deber de la diligencia y lealtad. Ojo que la diligencia y la lealtad, que lo vamos a ver más adelante, explicarlo bien, que debe tener un director, miembro de un directorio de una sociedad, de una persona jurídica, que tiene diligencia y lealtad a la empresa, no a los socios, ni al gerente, ni a quien lo puso en el cargo de director para que le cuide sus intereses. Eso lo vamos a ver más adelante a detalle, ¿no?
Y luego tiene una responsabilidad administrativa que deriva del incumplimiento de las disposiciones normativas en el desarrollo de las actividades, ¿no? Y bueno, la responsabilidad penal, que es la más delicada, es el tipo de responsabilidad que deriva de la ejecución de actos delictivos. Y se configura en el artículo 198 del Código Penal que eso es el fraude que se hace en la administración de una persona jurídica. Los directores, no solamente los gerentes, sino los directores también son alcanzados por este delito. Esto es lo que justo les había adelantado un poco, la responsabilidad de los gerentes y directores. ¿Cómo funciona la responsabilidad del directorio? Primero, la responsabilidad del directorio es personal. O sea, cada director responde individualmente por las decisiones colectivas que sean adoptadas. Eso es importante. Cuando hay personas que dicen, no, me van a nombrar director de la empresa porque es mi amigo, porque conozco. No, no, porque yo soy la voz de la empresa. No, tengan mucho cuidado. O sea, ser director de una persona jurídica es sumamente delicado. Hay que actuar con diligencia, hay que actuar con lealtad y sobre todo para el desarrollo y cuidado de la gestión administrativa de la empresa. O sea, ser director no es sentarte a fin de mes y te paguen tu dieta y llamas a tu amigo que te recomendó, oye, ¿cómo voto? ¿Qué saco? No, no es así. Luego es ilimitada. Quiere decir que frente a una responsabilidad concreta, cada director responde con el íntegro de su patrimonio. A diferencia de lo que ocurre con un accionista. Un director no goza del beneficio de responsabilidad limitada. Tengan mucho cuidado. O sea, ser miembro del director, no, yo quiero ser director no, tengan mucho cuidado. Luego la solidaridad. Cada director responde individualmente por el íntegro de la responsabilidad del directorio. Si al final dice, no, es que yo voté en contra, no estoy de acuerdo. No, lo que acordó el directorio, tú tienes responsabilidad igual que el resto. La no representativa, y eso es lo que vemos. El director no representa a un grupo de accionistas, ni a persona alguna en concreto. El director no responde ni representa el interés de quienes lo pusieron o votaron por él como director. Eso tengan mucho cuidado. Si algún día les ofrecen ser directores de empresa y te digan, no, yo te voy a nombrar para que nos protejan nuestros intereses, nuestro accionariado, tengan mucho cuidado, que de eso no se trata. Heredable, esta es más delicada. De acuerdo a nuestra Ley General de Sociedades, los directores responden por los actos irregulares de los directorios anteriores. Si conociendo de estos actos no los denunciasen, no se pueden hacer de la vista gorda. Quiero decir, si algún día ustedes felices van a visitar el primer directorio, abren el libro de actas y se encuentran que el directorio anterior y los anteriores han cometido delitos, fraudes y todo, ustedes heredan todas esas responsabilidades de los directores anteriores a ustedes no hayan estado, y es más, tienen la obligación de que si han cometido un delito, denunciar penalmente a los directores. Si está involucrado el gerente general y algún accionista, lo denuncia. O sea, el día que ustedes entran como directores, no se casan con nadie. Ustedes entran directamente porque todas las responsabilidades se heredan. O sea, todos los fraudes de la persona jurídica, el nuevo director, las asume él. Y las asume de forma personal, ilimitada, solidaria. ¿Correcto? Y el sexto es temporal. La responsabilidad civil de un director caduca a los 2 años. Esta regla no aplica para las consecuencias penales o administrativas que siguen sus propias reglas, ¿no? Por ejemplo, el fraude a la administración de personas jurídicas tiene, ¿cómo se llama? Un delito y tiene una prescripción que es acorde a la pena que se le va a imponer, ¿no? Y las multas administrativas también tienen otro plazo de caducidad. Entonces, señores, mucho ojo y mucho cuidado el día que digan, hoy te llaman. A mí me llamaron varias, oye, para que seas director del Chera Piedra, gracias, pero no. No, y de otras empresas, pero ya no digo el nombre porque son privadas y no conviene. Seguimos. Ahora nos vamos al gerente, mayormente al gerente general. La responsabilidad del gerente responde entre la sociedad y los directores y los accionistas por los daños y perjuicios que ocasione, ¿no? Y ya eso lo he explicado muy claro Luisa en los temas tributarios, porque más la gerencia general tiene que ver con temas del manejo financiero de la empresa, y el manejo financiero siempre maneja y trae la mano incumplimientos tributarios, eso lo he explicado claramente Luisa. Luego tenemos la responsabilidad administrativa, el gerente responde por los daños que ocasione como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso, facultad, negligencia grave, conforme al artículo 190 de la Ley General de Sociedades, que claramente lo estipula, ¿no? Y bueno, la responsabilidad penal, igual que los directores, se les aplica el artículo 198 del Código Penal,
que habla del fraude en la administración de las personas jurídicas. ¿Cuáles son las responsabilidades de los gerentes y los directores? Hay un listado que es el más importante de la responsabilidad que pueden tener y el primero es que actúen de forma contraria a la ley, ¿no? Luego, contrario al estatuto, realicen sus actividades o sus acciones con dolo, abuso de facultades, la realización con negligencia grave, porque acuérdense que tanto el directorio como el gerente tienen que actuar con negligencia y de forma diligente y nunca de manera negligente, ¿no? Ahí realizar con negligencia grave, yo le quitaría el grave porque al final ya actuar de manera negligente ya es grave para un gerente, sobre todo de una empresa, porque nadie pone un gerente a su empresa para que recién se le impute cuando actúa con negligencia grave. No, actúa de manera diligente se debe tener responsabilidad, ¿no? Comunicación de información falsa, como lo ha explicado claramente Luisa. Realización sin cautela de los intereses de la sociedad y cosas de interés propio, ¿no? Encontramos que hay gerentes que la empresa necesita contratar maquinaria, el gerente va y se compra la maquinaria y se la alquila a la empresa. La empresa necesita alquilar camionetas y va y compra 5 camionetas y el gerente se las alquila a la empresa. Eso implica responsabilidad, ¿no? Luego, el octavo, la violación de las normas legales societarias, el estatuto previamente. Luego, la debida de la formación de estados financieros, como Luisa bien nos lo ha explicado. Los actos irregulares de directorios previos. Esto igual de la herencia, si tú entras de gerente general y encuentras en el libro directorio y encuentras que la empresa ha tenido todo un mal manejo y todo esto ha sido manejado de directorio con gerentes anteriores, tengo ¿cómo se llama? Tengo que ponerle conocimiento y denunciar a quien tengo que denunciar. O sea, a ustedes nunca los nombres de gerente general para que vengan a tapar lo que hicieron los anteriores, porque ustedes los tapan y se tapan junto con ellos y tienen todas las mismas responsabilidades que pueden haber. Luego, los actos de corrupción, definitivamente nadie puede tener acto de corrupción. Y bueno, y por el incumplimiento del acuerdo de la Junta General. Tenemos casos de que hay empresas que el directorio acuerda, la Junta General de Accionistas acuerda algo y el gerente general hace otras cosas, ¿no? Y eso es una responsabilidad muy grave para él, ¿no? Todas las faltas no son eternas, siempre el derecho da parámetros y encontramos que la Ley General de Sociedades, la responsabilidad que hemos estado hablando, tiene una caducidad, ¿no? Y la caducidad, hay 3 tipos de la caducidad responsable de los fundadores. Estas todas vencen a los 2 años y es de la fecha de inscripción que se inscribió la sociedad o en caso la negatoria definitiva o el aviso de la comunicación cuando se quiere extinguir la sociedad, ¿no? Luego la caducidad de la responsabilidad de los directores. La responsabilidad de los directores caduca la fecha de la opción de acuerdo a la realización del acto que originó el daño, el perjuicio y la responsabilidad. Y conforme al artículo 184 de la Ley General de Sociedades. Esto es importante porque muchas veces lo que conversamos hace un rato de que el nuevo director hereda todas las faltas del director anterior. El otro director dice, bueno, ya pasaron 2 años, yo ya no cometí nada, pero el que lo hereda tiene igual que denunciarlo, ya no tendrá una responsabilidad desde el punto de vista civil, pero sí tiene la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa que pueda generar, ¿no? Luego tenemos la responsabilidad del gerente general, caduca también a los 2 años, conforme al artículo 197 de la Ley General de Sociedades, pero esto solamente para responsabilidad civil por actos civiles corporativos societarios. Los delitos que pueda cometer, si se ven por los delitos del 198 del Código Penal, y si hay una falta administrativa, eso conforme a la norma sectorial. Justo la caducidad de la responsabilidad. Nótese que la ley establece plazo de caducidad y no de prescripción, ¿no? Y todos sabemos que el plazo de la caducidad, a diferencia de la prescripción, no se interrumpe. La caducidad corre por días calendarios. La prescripción puede haber un acto que la corta y empieza desde el día siguiente a contarse nuevamente el plazo de prescripción. Y bueno, la caducidad, como todos sabemos, extingue el derecho constitutivo, en cambio la prescripción, el derecho a la pretensión, ¿no? Entonces, todos estos actos de la Ley General de Sociedades habla de caducidad, no de prescripción. Luego hay una responsabilidad de los gerentes de cumplimiento de las normas de prevención y salud en el trabajo. No quiero explayarme, ya Waldir nos lo ha explicado muy claro y de forma detenida.
Luego, la responsabilidad social, incumplimiento de normas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. LAFT. ¿Qué es el LAFT? Ahí está, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Qué sectores están obligados a reportar a la unidad de inteligencia financiera? Las entidades bancarias, las empresas de transferencia de fondos, las empresas del sistema financiero, empresas del sector de construcción inmobiliario, empresas mineras, agentes de aduanas, empresas de juego de lotería y similares, empresas que operen a través de plataformas virtuales, empresas de fabricación y o la comercialización de materiales explosivos, las sociedades agentes de bolso, empresas emisoras de tarjetas de crédito, las cooperativas de ahorro y crédito, las que se dedican a la compra-venta de divisas, las que se dedican al servicio postal de remesas o giro postal, las empresas de préstamo y o empeño, las administradoras de bienes de empresas y consorcios, las sociedades gestoras de fondos de inversión de oferta privada no supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores y empresas de factoring no inmersas en la ley del sistema financiero y otros, ¿no? Por ejemplo, la experiencia que tenemos en Santibáñez Abogados es de que cada vez que se hace una operación que tenga que ver de una compra-venta de una casa, transferencia de acciones y todo eso, tenemos que traernos, a veces son clientes que tienen más de 40 años en el estudio, una señora de 89 años la vez pasada vendió sus propiedades y había que sacar el formulario de inteligencia financiera y decirle, usted los fondos no los ha sacado, y igual al comprador y al vendedor todos tienen, y es más, nosotros una vez que lo recibimos tenemos que reportarlo y ponerle conocimiento a la unidad de inteligencia financiera. Si nosotros hacemos una operación de transferencia, de compra-venta de acciones entre socios, también tiene que hacerse el formulario y reportarse a la unidad de inteligencia financiera. Es obligación. Es más, en Santibáñez Abogados tenemos un oficial de cumplimiento, que es la persona que todos los meses que se realizan este tipo de actividades, él tiene que reportarlas, ¿no? Es más, si tú tienes un cliente, por ejemplo, cliente, y tú crees que el cliente está lavando activos y no te parece que esos fondos son de cosas honestas, como oficial de cumplimiento en Santibáñez Abogados tenemos que reportarlo. La ley nos obliga. Eso lo vamos a ver a continuación, ¿no? Las responsabilidades, ¿no? La responsabilidad y sanciones que se le asigna a la ley de la creación de unidad de inteligencia financiera al gerente general de una sociedad. Las responsabilidades es garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la empresa. ¿Cuál es la sanción si no lo hace? Es una multa. La empresa y el gerente general pueden ser multados por el incumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley y el reglamento. La segunda responsabilidad es implementar un sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la empresa. ¿Cuál es la responsabilidad penal? El gerente general no puede ser responsable, puede ser responsable penalmente por su participación en actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Tienen la obligación. Si viene un socio y dice, voy a inyectar plata a la empresa y trae 2 millones de soles y tú dices, tanta plata tenía, ¿de dónde salió? ¿De dónde salieron los 2 millones? Tú tienes que reportarlo. Y ya inteligencia financiera verá si es o no de lavado de activos, pero tú tienes la obligación de reportarlo y tienes una responsabilidad penal. Luego, informar a la unidad de inteligencia financiera sobre las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Si tú ves que al final los socios hacen actividades, tú eres el gerente y te dicen, oye, firma acá el contrato que vamos a comprar este terreno allá, vamos a comprar esta empresa y no, las cosas no te quedan claras, tú como gerente general tienes que informarlo y reportarlo a inteligencia financiera. Soy gerente de esta empresa y he visto esas compras, por si acaso véanla, ¿no? Obviamente al día siguiente estás fuera de la empresa, pero ya es otro asunto, ¿no? La responsabilidad. Pero como decía Waldir, al final, por ejemplo, en seguridad social, si tú ya tienes legalmente la obligación, y si no cumples con tu obligación, tienes una responsabilidad penal y administrativa. El gente debe ser objeto de sanciones administrativas. ¿A dónde reportaste? Han comprado una empresa, han transferido acciones, ha venido un fondo chino y ha comprado las acciones, o un fondo colombiano, para que comprado las acciones, y no reportaste. Una sanción administrativa. Tienes que hacerlo. O sea, no. Por eso hay tanta informalidad en el Perú, pero bueno. Y otras consideraciones, ¿no? Bueno, la responsabilidad contemplada en la norma aplicable, que es la Ley General de Sociedad, el eje significa la Ley General, los directores, esto sí es en global de todo lo que está explicando, los directores son solemnemente responsables ante la sociedad y terceros acreedores por los contratos, créditos, préstamos y garantías celebrados otorgados con infracción de lo establecido en este artículo. O sea, claramente al final, ser director de una empresa no es, oye, voy a salir una dieta y voy a tener relaciones, no, tenga mucho cuidado, todo lo que implica eso.
El artículo 190 dice, el gerente general responde ante la sociedad, los accionistas y terceros por los daños y perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia grave, como hemos explicado anteriormente. El artículo 91 dice que el gerente general es responsable solidariamente con los miembros del directorio cuando participe en actos que den lugar a la responsabilidad de estos o cuando, conociendo la existencia de estos actos, no informe sobre ellos al directorio o a la Junta General. Este artículo es importante porque el ser gerente general, cada cosa irregular que tú ves que hace el directorio, no sé, tú tienes la obligación de poner reconocimiento de todos los accionistas. Tienes responsabilidad penal y tienes responsabilidad administrativa. Y bueno, y luego la ley 27693 de la Creación de Unidad de Inteligencia Financiera dice el directorio y el gerente general de los sujetos obligados a informar son responsables de implementar en las instituciones que representan el sistema para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo, así como designar a dedicación exclusiva a un funcionario que será responsable junto con ellos de vigilar el cumplimiento del referido sistema. O sea, toda empresa, aparte del gerente general, debe tener un oficial de cumplimiento. Y el oficial de cumplimiento del gerente general, si bien que los accionistas hacen una operación que le parece que tiene que ver con lavado de activos, a pesar que los dos le pagan su sueldo a la empresa y los accionistas lo han contratado, tienen que denunciarlos. Están obligados. O sea, hay muchas veces que cuando están organizando las empresas que tienen obligación, aquí ponemos los activos, le marcan eso y tenemos que los activos, ya está bien, ya está bien. No, está bien y le traen los papeles para que firme todos los fines de mes los reportes. Tengan mucho cuidado, o sea, es una responsabilidad grandísima porque hasta penalmente tiene responsabilidad, ¿no? Y bueno, agradeciéndoles a todos por su asistencia el día de hoy, quienes han estado conectados por medio del Internet y a quienes han estado presentes, muchas gracias. A nombre mío, del estudio, del doctor Waldir, de la doctora Luisa, que con el cambio de avión, suspensión del vuelo y el tráfico llegó a tiempo. Muchas gracias a todos. No sé si tienen alguna pregunta de lo último que hemos visto, porque sí hay muchas preguntas que podrían ser. Sí, sí, claro. O sea, lo que ocurre es que nadie tiene que participar en operaciones de lavado de activos. Nadie. Y eso está sancionado y está penado. Sanciones administrativas y por la comisión de delitos. Entonces, si tú sospechas y luego te das cuenta que efectivamente el dinero es lavado de activos, tienes que denunciar. O sea, tu responsabilidad no queda en que, oye, yo ya puse conocimiento y si en verdad están lavando activos, no, que yo cumplí, no. Por ejemplo, un caso personal que tuve con un cliente que estaba vendiendo un fondo y le estaban pagando $800,000. Se fijó el precio, se hizo la minuta, se firmó la minuta, fuimos a la notaría a elevar la escritura pública y ya se iba a entregar el cheque de gerencia, porque le metió el cheque de gerencia, y el comparador vino, bueno, cheque no tengo, pero tengo la plata. Y yo le digo, anda al banco y son cheque de gerencia. No, aquí la tengo. Y tenían dos sacos esos de polipropileno de arroz con los $800,000 ahí en una notaría en Sullana. No, entonces yo le dije al cliente, vámonos, que nosotros no vamos a hacer esa operación, ¿no? ¿No? O sea, tú, aparte de tener obligación y cumplir con reportar, tienes que decirle a tu cliente, esta operación, definitivamente, este dinero, nadie tiene $800,000 en bolsa, en sacos de arroz, ¿no? Eso es imposible. Tú eres parte, tienes una responsabilidad. Muchas gracias por la